Y bueno, claro, lo primero que a lo mejor llama la atención, y por eso no viene más gente, es, oye, ¿cómo en el SEPLA, que siempre se habla de aviación, hoy resulta que se habla aquí de entendiendo a nuestros hijos y como que eso parece que no casa? Pero sí, la verdad es que vosotros conocéis lo que es un programa de apoyo a pilotos o programas de apoyo a tripulantes de cabina también. PAPI es un programa que agrupa 5 compañías aéreas que, como sabéis, después del accidente de Germanwings es obligatorio por normativa que haya un programa de apoyo a pilotos. Y bueno, pues ¿en qué consiste? El nuestro es un programa de apoyo a pilotos a través de PIR. Un piloto o una pilota puede llamar o puede entrar en la web que tenemos de PAPI, que si no la sabéis luego os la vamos a dar, y ahí solicitar apoyo. Y generalmente lo primero que hace Mar es derivar a un PIR, a un compañero, ¿no? Tenemos un compañero que tiene formación en primeros auxilios psicológicos, está preparado pues para escucharlo, para guiarlo, ¿no? Para normalizar lo que le pasa, esas cosas básicas que uno aprende en primeros auxilios psicológicos. Generalmente en nuestro programa el 60% con ese apoyo tiene suficiente, se cierra el caso. O sea, uno llama y se siente escuchado, comprendido y nada, el caso se cierra. En algunos casos puede ser que el PIR habla conmigo y me dice, mira, yo lo que le pasa creo que sí, habla de que tiene problemas de sueño, que no duerme bien, que sí, me ha hablado que tiene un problema familiar, pero yo veo que le pasa algo más. Entonces le pide permiso y me lo pasa a mí. Y yo como directora clínica lo que hago es una evaluación psicológica y ahí valoramos si está en condiciones de volar. El programa es absolutamente confidencial, basado en esto que se llama cultura justa, y solamente en el caso que haya que hacer que tenga un alivio temporal que se llama del vuelo, en ese caso hay que hablar con el operador, lógicamente, porque no lo puede desprogramar si no sabe cómo se llama. Pero el operador nunca sabe nada, lo único que tiene es una estadística que no vienen datos personales, en las que sabe si en su compañía cuántos hombres han llamado, cuántas mujeres, qué franja de edad tienen, qué experiencia de vuelo, y cuál ha sido la tipología del caso, nada más, no saben ninguna otra cosa. Pero eso es suficiente para que el responsable de SMS pueda pensar, oye, pues mira, en mi compañía parece que pasa más en los de largo radio, ¿por qué será? O pasa más en corto radio, o resulta que es una franja de edad, como en nuestro caso, que están entre los 40 y tantos y 50 y tantos, o sea que son pilotos con mucha experiencia, la mayoría de horas de vuelo, y hay muchos menos jóvenes, de hecho tenemos uno joven, y los demás están en esa franja de edad, ¿no? Y bueno, en ese caso, que no estén preparados para volar, porque el objetivo del programa, siguiendo la normativa de EASA y AESA, es la seguridad de vuelo. Pero claro, la seguridad de vuelo cuidando la salud mental. Por suerte, hasta la reina ha hablado ayer diciendo que hay muy pocos psicólogos en España, no sé si dijo que hay 6 psicólogos por 100.000 habitantes, y lo dijo ayer hasta la reina. Y por suerte, cada vez se está teniendo más en cuenta y desestigmatizando la salud mental. Con los pilotos, pues también nos va a costar un poco, ¿no? Porque los pilotos siempre han dicho psicólogo, psiquiatra, loquero, y por eso los programas PIRS funcionan muy bien. Yo estoy muy contenta de que sea un programa PIR. Fíjate que al principio tenía mis dudas, pero estoy muy contenta porque veo que hay muchos casos que se cierran muy bien con la atención de un PIR. Y claro, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí, que siempre se habla de aviación, dicen entendiendo a nuestros hijos cómo mejorar la comunicación? Porque el 40% de los casos que han acudido al programa tienen que ver con bienestar emocional, o sea, no es un trastorno de conducta, no es un trastorno mental, no es una psicopatología, no, pero tienen que ver con eso. Y en muchos casos, ¿qué son? Me estoy divorciando, tengo problemas con mis hijos, alguno de mis hijos está metido en drogas, voy a tener un juicio dentro de poco porque mi mujer me ha denunciado por malos tratos, porque esta imagen tan idílica es muy idílica y muy de Hollywood y muy de las películas, pero no siempre es así. En la vida familiar hay dificultades normales de la vida cotidiana
que no se resuelven con todos nos reímos y qué felicidad, esto como que no existe, ¿no? Bueno, y por eso hoy hablamos de eso, de cómo comunicarnos con nuestros hijos, porque ha sido una demanda de los pilotos, ¿no? Un poco, tengo problemas, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podría resolver esto? Y por esa razón hoy tenemos este título que puede parecer tan fuera de lugar aquí, ¿no? Y por eso hemos invitado a Mercedes Bermejo, que tenemos, bueno, el honor de tenerla aquí, porque Mercedes Bermejo, no voy a leer todo su currículum, se me estaría esta mañana, pero así por encimita, ella es psicóloga sanitaria, experta en infancia, adolescencia y familia, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, asesora de la División de Psicoterapia del Consejo General de la Psicología, es fundadora y directora del Centro Sanitario Psicólogos Pozuelo, que consta de 30 psicólogos y psicólogas colaboradores y un psiquiatra, y también de la Escuela de Formación SUP, donde yo me he formado y por eso conozco a Mercedes, entre otros de mis profesores. Es directora de la revista divulgativa Psicología para Todos y Todas. Ella además es muy divulgadora, interviene y colabora desde hace años en programas de radio, televisión y prensa, o sea que cualquier día la vais a ver en la televisión. Es directora de la editorial Sentir, que por aquí tenéis algunos catálogos que tienen unos cuentos preciosos, uno de ellos es Para entender que es un psicólogo, ¿no? Para los niños. Bueno, es doctoranda, que quiere decir que estás haciendo el doctorado en el ámbito de la terapia familiar por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos y Psicoterapeutas de España, presidenta del Instituto Madrileño de Sistémica Infantojuvenil y otros sistemas, autora de diferentes publicaciones relacionadas con la infancia, adolescencia y la terapia familiar sistémica, la danza de las emociones familiares, de la editorial Desclé, y autora de los cuentos Plantanimals, Rosa contra el virus y ¿Quién es el psicólogo? Bueno, podría seguir, pero creo que con esto os hacéis una idea de quién tenemos hoy aquí y cuánto va a saber de esto que todos los pilotos que han solicitado, digamos, ayuda, ese 40%, pues estaría muy bien que hoy se hubieran animado, pero claro, ellos han dicho, lo van a grabar, ya lo veré luego, y además estoy de vuelo y no voy a estar ahí. Así que nada, bueno, pues bienvenida Mercedes, y aquí estamos a tu disposición para lo que nos pidas hacer, que creo que nos has pedido. Que vamos a jugar un rato. Vamos a jugar un rato, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias Mariluz, muchas gracias por invitarme, gracias por este ratito y por estar hoy aquí apostando por vuestras familias, por la psicología infantil. Me da un poco de vergüenza toda la presentación, pero mi idea es adaptarlo un poco a las necesidades que tengáis. Entonces, yo puedo hablar horas y horas, dime más o menos el tiempo que tengo, porque yo creo que el tiempo de preguntas, dudas que podáis comentar, que la idea es hacerlo como muy participativo. Sí, en principio sería hasta las 12. Hasta las 12. Y bueno, pues dejo también un ratito un poco, antes. Sí, un poquito para antes que y también un preguntéis. poco lo que ¿no? Lo que Vale, el auditorio vale. de los asistentes. Me vais cortando, me vais preguntando. Sí que me gustaría preguntaros qué edad tienen vuestros hijos para poder adaptarme más o menos, edades. 19, 17 y 14. Vale, así adolescencia. 11, 9, 7, 4 y 2. Madre mía, qué valientes. Muy bien. Vale. 11 y 13. Vale, tenemos mucha adolescencia. 21, 18, 15 y 13. Bueno, ya casi. 7. 7. Y por aquí. 7. Ya mayores. 7 serán. Vale. Como contaba muy bien Mariluz, yo estoy en la Junta de Gobierno del Colegio de la Psicología de Madrid y también en el Consejo, y es verdad que una de las cosas que hacemos, también incluso a nivel europeo, dándole valor a la psicología, yo que también he podido vivir en otros países y trabajar dentro de lo que es la profesión, en España hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Es decir, que es una figura que todavía está muy estigmatizada, que cuesta mucho el recurrir a esta figura. De hecho, en el centro tenemos de media aproximadamente 1.000 pacientes al mes. Es un montón y tenemos muchos pilotos. Les comentaba antes que a lo mejor optan más por ir a un recurso privado que a un recurso que esté más disponible, ¿no? Pues bueno, entonces bueno, sabemos un poco las problemáticas más habituales que suelen haber, que tienen que ver también un poco con la convivencia, con el bienestar emocional, con todo el tema de la tecnología, que también es una preocupación importante.
tenemos que tener en cuenta que realmente como sociedad y nosotros como colegio estamos muy preocupados por los problemas de salud mental que hay actualmente en nuestra sociedad. Yo que colaboro mucho con los medios, ya desde antes de la pandemia veníamos diciendo la primera causa de muerte entre adolescentes es el suicidio. Sabemos que ahora ya es más público, que hay entre 11 y 12 personas que se suicidan al mes, o sea, al día, perdón, en España. O sea que esto ya es una lacra importante, es una nueva pandemia que tenemos en nuestro país. Y realmente los centros de salud mental, los hospitales están muy desbordados con los problemas de salud mental y cada vez nos están pidiendo más a los centros privados que podamos echar una mano, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay que apostar por la prevención, ¿no? Y a través de estas charlas, el poder dedicaros este tiempo y a vuestras familias es fundamental. Por eso hace unos años lanzamos el proyecto de la editorial, que es verdad que Mariluz lo conoce y me propuso traer libros y poder ofrecerlos, pero me da un poco de vergüenza. Digo, mira, traigo los catálogos para que lo podáis conocer, que está muy enfocado, como digo, a la prevención, ¿no? Yo siempre digo, cuando tengo una familia en consulta, siempre digo, joder, ojalá hace unos años hubiera leído este cuento, hubiera leído este libro, porque no hubiera hecho falta todo esto y sobre todo todo el sufrimiento que hay, ¿no? No solamente de una persona, sino también de toda la familia. Y muchas veces el no saber cómo se hace. Yo siempre digo que papás y mamás lo hacemos lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, pero la verdad que la vida, los ritmos de vida, la tecnología, o sea, es un reto, una exigencia, una presión que es muy complicada, ¿no? Aunque yo voy a intentar explicaroslo todo de la forma más sencilla posible, para que os llevéis algunos tips, que es lo que me pedía un poco Mariluz, así como algunas pautas para poder aplicar. Y no es tanto el cómo hago, qué es lo que hago, ¿no? Que siempre me preguntan en consulta, pero ¿qué es lo que hago, Mercedes? Hay que entender la logística, la ideología, el funcionamiento de cada familia y poder adaptarnos, ¿no? Y esa es un poco también la idea, que vosotros lo hagáis vuestro y veáis cómo podéis encajarlo mejor. Como digo, os cuento aquí un poco de ideas y os hago un pequeño speech y al final, dudas que tengáis, no tengáis apuro en preguntar dudas, porque la duda que tiene uno es que la tenéis todos, que siempre surge que uno pregunta una duda y pasan todas las casas, ¿no? Lo primero que os quiero preguntar es, normalmente traigo unos peluches, pero también por no traer peluches, son globitos de emociones, ¿vale? Entonces, si estuviera que preguntar, luego os explicaré por qué os hago esta dinámica, es muy sencilla, ¿eh? Y siempre, lo que siempre decimos en terapia, no hay prisa, ¿vale? Estamos siempre con las prisas de rápido, vamos a decirlo, vamos a ayudar a mi hijo que me cuente lo que le pasa. Vamos a intentar que cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de comunicación emocional, cuando hablamos de familia, que no haya prisa, ¿vale? Que sea un espacio, como decimos siempre en la consulta, no estamos ni para juzgar, ni para criticar, ni tampoco decir lo que alguien tiene que hacer, ¿no? Estamos para acompañar y entender, ¿no? Entonces, aquí es una emoción con una interrogación. Si tuvierais que decir, pregunta difícil, ¿eh? Por eso digo, no hay prisa. Si tuvierais que decir con una palabra, ¿cómo venís ahora mismo? ¿Qué diríais? Se lo paso a Carmen, que como tenemos confi, y luego Carmen ya lo va pasando, con una palabra, ¿vale? Ilusionada. Ilusionada. Venga, lanza el globo por ahí. Expectante. Expectante. Estresada. Muy bien. Súper. Tranquila. Tranquila. Expectante también. Expectante. Intrigada. Intrigada. Lo dejamos ahí para que... Bueno, venga, ahí queda... Pues se puede repetir, ¿eh? Se puede repetir, podemos sentir diferentes emociones. Yo cansada. Cansada. No tenía a mí. Muchas veces ya han copiado la palabra. Contento. Contento, vale, se puede repetir. Venga, ya Pues terminamos. también, expectante. Expectante. Interesada. Interesada. Mariluz. Agradecida. Agradecida. ¿Alguien más por Solo que aquí? hay. Pues yo con ganas de aprender. Con ganas de aprender. Vale, pues estupendo. Pues os explico en un pequeño esquemita aquí lo que hemos hecho. Hemos hablado de una emoción, de cómo estoy y cómo vengo, pero está abajo del todo de este esquema, ¿vale? Vosotros normalmente lo que veis en casa está aquí arriba, que esto es la conducta, ¿vale? Y aquí tenemos el pensamiento. Os voy a dar un intensivo de psicología, ¿eh? Y esto es como hay muchas psicólogas aquí, que seguro que les suena de la facultad, la punta del iceberg, ¿vale? Aquí la conducta es lo que vemos en casa de nuestros hijos, que responden, que hablan mal, que están todo el día con la tecnología, etc. Esto es lo que nos viene a consulta, esto es lo que viene a cuestiones de salud mental. Pero tenemos que entender que debajo de una conducta hay una serie de pensamientos
Y con los avances de la psicología nos hemos ido dando cuenta que aunque aquí los adultos tenemos una barrera enorme, esta pregunta que os he hecho es muy difícil, ¿eh? ¿Cómo estáis? Que es de repente, a ver, estoy escuchando a Mercedes, voy a mirar para adentro, voy a pensar cómo estoy y encima lo voy a compartir aquí en un grupo. Entonces, una de las cosas que a mí me encanta también de la infancia y también de la adolescencia es que aquí no hay barreras, ¿no? Pero según vamos creciendo, vamos generando lo que llamamos los mecanismos de defensa. Nos vamos protegiendo del entorno y nos vamos desconectando. Aquí cada vez hay una desconexión mayor con nuestro mundo emocional, ¿vale? Y esto nos pone malitos, ¿vale? Entonces es importante poder tomar conciencia que tenemos esto aquí debajo. Porque nos disociamos, esto no pasa, miro para otro lado, me desconecto, me conecto a la tecnología y entonces no estoy conectando con mi mundo emocional. Por eso ahora surgen también todas las corrientes del mindfulness, la meditación, etc. Dentro de la conducta, nosotros en psicología decimos que podemos tener conductas externalizantes, que son las que son hacia afuera, ¿vale? Así de manera sencilla. O internalizantes, que son hacia adentro. A mí los pacientes y pacientitos que más me preocupan son estos, ¿vale? Son las adicciones, trastornos de conducta alimentaria, síntomas psicosomáticos, que reprimen, sienten que no tienen permiso para poder poner fuera lo que sienten dentro. Y los externalizantes son los más sanos. Estos son los hijos vuestros que os molestan porque protesta, porque dice palabrota, porque responde, por lo menos lo tiene fuera, lo pone fuera, porque se siente con la seguridad de poder exteriorizar algo que está dentro, ¿vale? Entonces esto es una buena noticia. Debajo de la conducta, cuando nosotros actuamos en base a unos pensamientos, ¿vale? Yo pienso y entonces actúo, ¿vale? Hay veces que cuesta un poquito hacer este filtro, pero y la psicología en los años 70 del siglo pasado trabajamos más de un enfoque cognitivo-conductual, vamos a cambiar el pensamiento, hacemos una modificación, aquí hacemos modificación de conducta, aquí hacemos reestructuración cognitiva, cambio de pensamiento y cambiamos la conducta. Lo que nosotros venimos diciendo desde nuestra escuela de formación y a través de diferentes investigaciones es cuidado, que es que debajo de lo que pensamos también hay emociones. Si conseguimos conectar con nuestras emociones, será mucho más fácil poder regular, no controlar, regular nuestros pensamientos para poder entender también nuestra conducta. Emociones. Si dijéramos 4 emociones básicas, ¿habéis visto la peli de Inside Out? Sí, ¿no? Que esto nos ha ayudado a todos. Además que Picture se basó, yo estuve estudiando en la Universidad de Berkeley, trabajando, es una universidad que hay en California, y Picture se basó en los profes que yo tuve para hacer esta película y explicar las emociones, y ha ayudado mucho a poder entenderlas. Si dijéramos 4 muy básicas, ¿cuáles diríamos? Venga. Lanzaros. A psicólogas no vale, ¿eh? A psicólogas no vale. Una alegría en la película. Alegría, muy bien. Tristeza. Ira era otro. La otra, sí. Ira, enfado. ¿Qué más? Muy buena. Tristeza. Tristeza y... Ira. Bueno, le hemos puesto ira Ahí con va. Calma. Miedo. 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 Vamos una a una. Vamos a entender una a una y os voy dando ideas para esto trabajarlo en casa, ¿vale? Aquí os presento alegría. Si tuviéramos que decir qué cosas... No lo tenéis que decir todos, ¿vale? Hacemos unos poquitos y ya está, para no marearos tampoco a... Si tuviéramos que decir qué cosas me pone alegre, acordaros, como siempre digo también en terapia, todo vale. No hay nada que esté mal, todo vale, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas me ponen alegre? Ahí va. Uy, Oye, me toca a mí. Era la que venía no hay cansada. prisa, acuérdate, no hay prisa. Que... Pues me pone alegre. A ver, no sé, ahora me va a tocar pensar un rato. No hay prisa, no hay prisa. No hay Ya sabemos que Que todavía tenemos presión, ¿no? Que salgan bien las cosas. Que salgan bien las cosas. Maravilloso. a mí me pone alegre, pues cuando llego de línea y veo a mis hijos o un plan a solas con mi mujer. Muy bien, estupendo. ¿Alguien más? ¿Alegría? ¿En serio? Ir a comer con la familia, amigos. Ir a comer con la familia. Muy bien. Vale, lo dejamos ahí. Alegría. Entonces, alegría es una emoción que lo que me genera con el otro es compartir. Me genera buen rollo, ¿vale? Me genera estar bien. El tema es que también como consecuencia de las redes sociales, de la tecnología, de la vida que llevamos, hay como una imposición a veces, ¿no? De la alegría. Y nos encontramos en muchos casos en consulta que hay una pseudoalegría, ¿no? Yo a veces que le digo a las mamás, ¿por qué me estás contando esto sonriendo si es algo muy, muy triste, ¿no?
Entonces parece que nos imponen o que deberíamos estar alegres porque no tenemos una tragedia mayor, ¿no? Y esto de alguna manera enmascara otras emociones que pueden haber debajo. Vamos con la siguiente, enfado. ¿Qué cosas me enfadan? Pensarlo antes de que lance el globo y uno sienta presión. Venga, tranquilo. Que no vengan más pilotos a la formación. Bueno, sí. Por ejemplo, La incomprensión, la intolerancia. muy bien. Carmen. Pues a mí me enfada cuando las cosas no me salen bien. Cuando las cosas no salen bien. Muy bien. ¿Qué cosas me enfadan? Una cosa es que me enfade y luego que lo ponga fuera, que esta es Para mí. Igual no tener trabajo. tener trabajo. Venga. Uno más. ¿Tener o no? No tener trabajo. A mí me enfada la falta de tiempo que tenemos con el ritmo de la sociedad para estar con nuestros hijos y hacer cosas con ellos. El gran problema de conciliación. Muy bien. El enfado es una emoción, fijaros, socialmente más aceptada incluso en el género masculino. Es más habitual ver que hay un niño, que hay un adolescente que está enfadado que una niña, ¿no? El enfado en la relación con el otro, ¿qué me genera cuando el otro está enfadado? ¿Cómo son las relaciones con el enfado? Rechazo. Lo que me genera en muchas ocasiones es me alejo de esta persona y me genera rechazo. O bien, cuidado, esta persona me está atacando y hay veces que hacemos una cosa que llamamos en psicología escalada. Porque tú más, porque tú más, porque tú más. Os voy a explicar una cosa que explicamos desde la terapia familiar, que esto lo saben las compañeras, que es la jerarquía. Desde la escuela estructural es importante que en la familia haya una jerarquía, ¿vale? Los papis y mamis están arriba y los hijos están abajo. Cada vez hay una mayor tendencia a creer que todo horizontal, que somos amigos, que estupendo. A mí cuando una mamá me dice en consulta, soy la mejor amiga de mi hija, digo, amigas puede tener muchas, tu hija, pero se queda sin mamá, se ha quedado huérfana emocional. Entonces, no perdamos la jerarquía. Estoy hablando de autoridad, no estoy hablando de autoritarismo, ¿vale? No hay que subirse aquí arriba porque perdemos el vínculo emocional. Pero tenemos que ser ese sostén. Papás y mamás estamos para cuidar y para proteger y para poder poner límites. Los límites, que veo que cada vez más a los padres también muchas veces nos lleva la falta de tiempo, la culpa, el compensar, nos hacen no poner límites a nuestros hijos. Los límites es seguridad, es contención. Y ellos, o sea, la función del adolescente, aquí que hay tantos adolescentes, es transgredir la norma. Constantemente la ponen a prueba, constantemente. Quieren saber que está ese límite, necesitan esa seguridad. Esa es su función. No lo hacen aposta, no lo hacen para fastidiar, no lo hacen aprovechando no sé qué. Es su función, la transgresión, dentro de su etapa evolutiva. Pero nuestra función es recordar dónde están los límites. Y que en la casa hay unos límites, hay unas normas y hay que cumplirlas. ¿Vale? Entonces, importante que pueda haber esta jerarquía. ¿Qué ocurre cuando yo me encuentro en consulta que hay una escalada? Porque tú más, porque tú más, porque tú más. Claro, es que siempre me responden. Digo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién tiene que cortar eso? El de arriba. ¿Vale? Lo tiene que cortar el de arriba. Porque lo que ocurre, lo que les digo a los papis, digo, el problema no es que se pongan aquí, sino que nosotros nos estamos poniendo a su nivel. Nos estamos bajando aquí y nos ponemos en plan infantiles, ¿vale? O adolescentes, ¿vale? También conectamos con nuestra infancia y con nuestra adolescencia cuando estamos con nuestros hijos, ¿no? Se nos remueven muchas cosas nuestras también no resueltas, ¿no? Entonces, que entendamos cómo es la estructura familiar, cómo es la jerarquía, cómo se reparten también los roles. Y como digo, cuando hacemos esto de porque tú, porque tú, porque tú, porque tú, en psicología explicamos siempre lo que son los mensajes yo, ¿vale? Los mensajes yo no es tanto tú, porque el tú ya, el otro te va a rebatir. Pero cuando habla de yo me siento triste o a mí me enfada cuando tú haces esto, nadie nos va a cuestionar eso. Esto en terapia de pareja también funciona muy bien, ¿eh? El mensaje yo. A mí me duele, a mí me pone triste, a mí me da miedo cuando tú haces esto, cuando pasa esto. Nadie nos cuestiona un yo, pero un tú ya genera el enfado y el conflicto. Entonces, nosotros trabajamos mucho desde el enfado y explicamos que el enfado también sigue siendo una emoción un poco superficial y tenemos que entender que debajo del enfado hay otras emociones. Y va a ser mucho más fácil entender a nuestros hijos entendiendo que a lo mejor debajo hay tristeza o hay miedo, debajo de ese enfado, que pensando que nos están atacando. No lo hacen aposta, no quieren fastidiar, no saben, están aprendiendo, están poniendo a prueba el mundo, no conocen los límites.
están conociendo el mundo a través de nuestros ojos y están conociendo los límites del mundo a través nuestro. Y la autoridad, insisto, es contención. Yo siempre digo, es la clave del trabajo que hacemos muchas veces en terapia, el poder poner límites con afecto y con cariño, pero ponerlos, porque les estamos cuidando, les estamos protegiendo, aunque es difícil, el día a día come y es agotador. Tristeza. Sí, muy bien. Antes de seguir, porque si no, pasamos a la tristeza. En esa escalada dices, es importante cortar. ¿Quién tiene la responsabilidad de cortar? El que está arriba. Claro, pero cuando uno está metido en esa escalada y te viene Mercedes a la cabeza que había que cortar, y uno trata de cortar, porque yo me he visto en esa de decir, y basta, pero claro, basta no, porque en el basta, el otro dice basta no, y sigues, y dices, ¿cómo corto esto? 2, 3 claves, porque cuando uno está ahí y no lo sabe hacer, porque no lo ha practicado, por lo que sea, ¿qué herramienta, yo que sé, una pequeña clave, algo que te diga, lo que tengo que hacer es darme media vuelta y decir, cuando te calmes hablamos, yo qué sé. Ahí te vas por ahí diciendo, me cago en la sala, lo mataría ahora mismo, ¿sabes? Luego voy a explicar el tema de los límites y de las normas, de las consecuencias, que a lo mejor te va a ayudar. El tema que yo en estos casos siempre le digo a los padres es, ¿te funciona? Porque si te está funcionando eso, estupendo, pero el problema está en que uno sigue y no tiene efecto. Y el tema es, que también me voy a adelantar a otra cosita que voy a explicar luego, de cómo funciona también nuestro cerebro, que también es importante que entendamos que nosotros como adultos tenemos esa capacidad de autorregulación y que somos un modelo para ellos, nos están mirando y están aprendiendo constantemente. Esta incongruencia constante de ¡no grites! ¿No? O no estés con el móvil. Y al final los primeros adictos somos los padres. O sea, de verdad, yo con mis hijos intento meterme en el baño que no me vean con el móvil. Tenemos que dar ejemplo. Entonces yo creo que el modelaje, lo que llamamos el modelaje, el dar ejemplo es fundamental. Porque yo también digo siempre en terapia, ¿de qué se trata? ¿De tener la razón o de resolverlo? ¿No? Y hay veces que nosotros nos ponemos aquí que queremos tener la razón, pero si tenemos la autoridad. O sea, que hay veces que entramos en una lucha, a lo mejor que nos ponemos a su nivel, pero si somos la figura de autoridad y al final nos estamos rebajando a su nivel, no es tanto el qué hago en ese momento, sino tomar conciencia de no, yo soy la figura adulta, yo tengo de alguna manera el poder en la familia y ya está bien que pelee, está bien que intente. Pero eso en un medio plazo en el que ya tú vas colocándote o ya te haces consciente y vas trabajándolo más en un día a día. Pero en el momento, o sea, el problema es que nos metemos en la dinámica porque es la inercia que llevamos. ¿Cómo cortamos nuestra inercia en el corto plazo sabiendo que a largo plazo va a funcionar o a medio plazo va a funcionar el que vayamos tomando conciencia y poniendo un modelo más? Ahora lo voy a explicar también, vale. Voy a explicar ahora luego otra cosa y luego te pregunto si te ha ayudado. Vale. Que tiene que ver con el funcionamiento cerebral. Les pasa a todos, ¿eh? Es súper buena la pregunta, pero explico 2 cositas más y volvemos a eso, ya verás. Vale. Tristeza. ¿Qué cosas nos ponen triste? A ver, ¿por dónde me voy? Ven, para allá. Bueno, sí. Todo vale. No, como lo he enfadado un poco, la mentira. La mentira. Sí. Sí. Pues yo diría la hipocresía, por ejemplo. La hipocresía. Venga, ¿alguien más? Te toca. Nada, me toca. Pues nada, el orden y el pasar al autoritarismo muchas veces en los enfados y y al pensarlo dices, me cago, me he pasado. Eso es lo que me pone triste. Muy bien. ¿Otra? Venga, ¿Alguien? otra más. No sé, cuando no consigo conectar con mi mujer. Muy bien, estupendo. Tristeza. ¿Qué nos pasa en el vínculo con el otro con la tristeza? De alguna manera, ¿qué pasa cuando estoy triste o cuando el otro está triste a nivel relacional? Se contagia. Se contagia, se transmite. Se contagia Nos enfriamos. y puede generar, por un lado, también la búsqueda del consuelo, ¿no? La compasión, lo importante que es la compañía también cuando uno está triste, pero es verdad que con la tristeza también lo que nos pasa es que necesitamos el aislamiento. Hay veces que yo siempre hablo de los microduelos. A lo largo del día tenemos, desde que nos levantamos por la mañana de ¡oh, qué pereza!, eso nos genera tristeza, ¿no? Esos microduelos, ¿cómo los vamos generando?
sí que hemos visto a raíz de la pandemia y pospandemia, sobre todo en adolescentes, ya que tenéis tantos adolescentes, que han recurrido mucho a la tecnología para desconectarse de algunas emociones desagradables. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos la alegría, que es una emoción agradable, ¿vale? Y esto todos queremos estar, y esto es el gran engaño también de nuestra profesión, que creemos que cuando va al psicólogo voy a estar alegre para siempre, y siempre, no. O sea, nuestro estado emocional es fluctuante. Lo que es peligroso es que hayan picos, ¿vale? Y sabemos que en la adolescencia hay una desregulación y porque no hay una madurez cerebral y hay una mayor tendencia a los picos, pero tenemos que acompañarles, como digo, desde el modelaje. Y aquí hay emociones desagradables. Yo siempre digo que soy una fan de las emociones desagradables. Tendemos a buscar estar siempre aquí cuando es muy importante que estemos conectados con las emociones desagradables. Lo que os decía de los adolescentes, muchas veces cuando están tristes o están sintiendo emociones desagradables, lo que hacen es desconectar de la realidad, o sea, de la realidad para conectarse a la tecnología. Yo tengo adolescentes en consulta que viven más en el mundo virtual que en el mundo real. Ese es su mundo, no es este. Y les preocupa mucho más su avatar, su ranking que tienen en los juegos online, las relaciones que tienen online, que lo presencial. Y eso es un problema, eso es un problemón enorme, porque luego no saben relacionarse en el mundo real. Por ejemplo, nosotros en las reuniones de equipo, en infanto-juvenil, una cuestión que sale mucho y dice, joder, que los adolescentes no hablan. Es que ya cada vez hablan menos, incluso en consulta, porque su comunicación es digital. Entonces, nosotros también hay veces que tenemos que sacar la tablet y ver a través de los juegos para poder vincularnos con ellos. Si nos toca jugar con ellos una partida a la play, a no sé qué, tenemos que intentar nosotros bajar a su idioma y no pedir que ellos vengan al mundo adulto, ¿no? Y dentro de esta desconexión, cada vez han entrenado menos con la pandemia. Tenemos que entender que todavía estamos viendo las secuelas psicológicas de la pandemia y pospandemia. En una etapa evolutiva que para la infancia y la adolescencia era importante desarrollar sus habilidades sociales, sus interacciones sociales, nosotros pues nos teníamos que fastidiar y joder, no podía ir a esto, no podía ir al otro. Pero bueno, lo podíamos regular como adultos. Pero niños y niñas y adolescentes formaba parte de su proceso evolutivo. Necesitaban adquirir esas herramientas, esas habilidades y no las han tenido. Y eso hace que ahora nos encontramos en consulta que hay muchos niños y adolescentes que no se saben comunicar, que no saben resolver conflictos, que no saben manejarse con los iguales. Y aparece el bullying, el ciberbullying, y el aislamiento, y muchos diagnósticos que a lo mejor no son reales, pero tienen que ver con esas dificultades en la interacción. Entonces, como comentaba la compañera, gracias a las discusiones en casa, están entrenando, están aprendiendo cómo funciona el mundo. Entonces, forma parte de ayudarles también a estimular su pensamiento crítico. O sea, cuando están discutiendo con nosotros, están aprendiendo a poder comunicarse y a poder luego salir al mundo y poder resolver los conflictos. Entonces, que nosotros nos coloquemos más desde el lugar de esto forma parte de un proceso de aprendizaje, cuidado, que es que me está haciendo daño, me está fastidiando, lo está haciendo aposta. Y de verdad os digo que esto tiene muchos problemas también en las interacciones sociales y a nivel de iguales, que lo tenemos mucho en las consultas, como consecuencia también de la tecnología. Porque tengo una pantalla delante y me manejo bien, pero cuando me ponen otro adolescente delante, es que no me sé manejar. Lo que veíamos también con las mascarillas, los adolescentes ya no tenían ni expresión facial, o sea, hemos dejado de expresar facialmente la alegría, la tristeza, el enfado, y esto lo trabajamos mucho en consulta. Entonces, este pequeño ejercicio, juego que estamos haciendo, os diré cómo hacerlo en casa. En casa directamente es la hora de la cena, pues decir lo mejor que te ha pasado en el día, pero no que lo digan ellos y nosotros estamos ahí. Es que nosotros también lo digamos, a nosotros también nos pasan cosas y está bien. Por ejemplo, una mamá me decía el otro día, no, es que no quiero que me vean triste, no, es que no quiero que mi hija me vea llorar. Es que si te ve llorar, le estás enseñando a que ella también puede llorar. El modelaje, el ejemplo. Una cosa es llorar y otra cosa es hundirse y sostenerse en ellos y contarle nuestros problemas. No, no son nuestros amigos, ¿vale? Pero también que vean que no siempre estamos aquí. Esto de tenemos que estar contentos, todo tiene que estar bien, todo tiene que ser familia ideal perfecta, no, es un engaño, es una mentira, eso no existe, lo ha dicho muy bien Mariluz. Podemos estar aquí y si nosotros sabemos estar aquí, o por ejemplo el miedo, si papá tiene miedo, yo también lo puedo tener y no tengo que enfermarme para poder sentir esto, es legítimo, es válido. Entonces que podamos normalizar, y yo digo, ser fans
de estas emociones, reguladas. O sea, no es que me hundo en el enfado y pierdo los papeles, o que me hundo en la tristeza y estoy deprimido, pero que sean legítimas estas emociones, ¿vale? Y como digo, los microduelos del día, que pasamos en el día a día, que también los sepamos gestionar. Pues sí, yo cuando estoy triste, pues hago así, y esto me funciona. Y a la hora de la cena en casa, los ratitos en familia, hablar lo mejor que me ha pasado en el día y lo peor. También nos han pasado cosas malas, y que lo contemos. Que lo contemos cortito, ¿vale? Que es que los adultos tendemos mucho al rollo y además esto científicamente está demostrado, que las mujeres tendemos a hablar mucho más que los hombres. Entonces hay veces, es que lo veo mucho en la consulta, que las madres como 20 minutos contándole que si te dejó de escuchar a los 15 segundos, o sea, tú te has desahogado, pero es que no se ha enterado de nada y a nivel vincular yo creo que no va. Entonces que intentemos también regular los tiempos con ellos. Y lo peor que nos ha pasado, hacemos una ronda en casa y lo vamos contando cada uno, incluso con emociones. Pues a mí me enfada esto. ¡Ah! Papá a veces ha dicho que se pone triste o que también tiene miedo. Pues yo lo digo y no pasa nada, y es súper legítimo. Porque si lo sacamos fuera, insisto, no se queda dentro y no va haciendo ahí un pozo y una herida. Y ya por último, el miedo. Esta cuesta un poquito, ¿eh? Esta ya es conectar mucho más profundo. Entonces, por aquí delante, ¿qué cosas nos dan miedo? Pues, la verdad, yo nunca he tenido miedo a nada. Yo pues, tengo 14 brechas por eso, porque o sea, no he tenido miedo a nada. Sin embargo, ahora con las drogas, sí tengo miedo a que caigan en las drogas. Por las amistades. Y eso, bueno, lo veo fatal. Vale, miedo al consumo y a las adicciones. Sí. Muy bien. Joder. A ver, pobre. Yo tengo un miedo muy personal mío y es un tema del caballo, que hay algunos que lo saben, pero no tiene nada que ver con esto. Sí que tiene que ver, muy bien, el caballo. No sé, además el caballo es mío y es por una caída, pero bueno. A mí lo que me da miedo es no hacer bien las cosas. O sea, vivo muy obsesionada en, entre comillas, ser perfecta, ¿no? Venga, vamos a intentarlo así, y entonces la cago porque eso me hace estar triste muchas veces. ¡Hala! Te toca. No, vale, que rápido. Posibilidad de escapar. Vamos a darle un punto, además, ¿no? No, miedo a no saber dirigir el futuro, quizás, o pienso demasiado en el futuro en vez de en el presente. Entonces estás como más obsesionado en qué voy a hacer para que salgan bien. Entonces pues es un poco la inseguridad, el miedo a la inseguridad que tengo a la hora de educar. Muy bien, muy bien. Lo dejamos ahí, venga, te cuesta un poquito el miedo. Fijaros también desde el punto de vista de género, sí que es interesante ver que muchas veces a las mujeres nos han educado mucho en la exigencia o en la perfección y a los hombres más en la valentía, ¿no? Está más valorado que a lo mejor que a las niñas tienen que ser perfectas y los niños tienen que ser valientes. Yo siempre digo que papás y mamás lo hacemos lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos. Hay muchas veces en consulta, yo llevo ya 15, 20 años, no quiero ni contar, y me dicen los padres, tú tienes que ser una madre perfecta. Y yo tengo 2 niños, ¿no? Un niño y una niña. Y siempre digo, mira, no soy perfecta, soy imperfecta. La diferencia es que sé cuando me equivoco. Ya está, sé que me enfado, sé que me paso, pero tomo conciencia y una mayor conciencia de los errores. Pero hay veces que veo que nos machacamos mucho mamás y papás, ¿eh? Desde el querer controlar, desde el exigir, desde querer que lo hagan perfecto, además de toda la presión que tenemos en la vida. Entonces yo sí que os pediría que el balance también de hoy sea un poco, bajar un poco esa exigencia. O sea, estamos cansados y si yo estoy cansada y no puedo atender a mis hijos, esto también les da a ellos permiso a que puedan estar cansados otro día y que se puedan poner límites, porque hay veces que la autoexigencia tiene un nivel que yo veo en la consulta de autodestrucción, incluso de automaltrato, ¿no? Y hay veces que lo digo en la consulta, digo, esto ya es un maltrato hacia uno mismo, es una presión de hay que hacerlo todo perfecto y es agotador. Y luego, cuidado, es que nos enfermamos, luego vienen enfermedades que pasan por muchos especialistas y terminan en psicología. Entonces, cuidado porque nos olvidamos de que tenemos un cuerpo y que el cuerpo lo tenemos que cuidar y yo puedo, a lo mejor no puedo, y es muy legítimo decir, pues no puedo y no pasa nada, ¿no? Miedo, os comento, el miedo más profundo, ¿cuál diríais que es? Hemos hablado de varios miedos que tenéis. La muerte. La muerte, ¿vale?
Voy a poner aquí, ¿qué más? A ver, psicólogas, echarme una mano, además de la muerte. A mí el dolor. Envejecer. Envejecer. El dolor, la soledad. La soledad, El el dolor, abandono. el abandono. Todo está bien, pero venga, voy a coger lo de Carmen. Abandono. El abandono, esto, conectarlo mucho con vuestros hijos e hijas porque están en una edad muy delicada, están en una edad también de crisis y de crisis de identidad. Tiene que ver con la necesidad de ser reconocidos, de ser validados, de ser mirados. Yo siempre hablo de la mirada. Estamos mirando a nuestros niños y ellos crecen a través de nuestra mirada. ¿Cómo les estamos mirando? ¿No? Yo cuando les pregunto a papá y a mamá, si yo le preguntara a tu hijo cómo te ve papá o mamá, pues torpe, despistado, que se cae, que no hace las cosas bien, porque estamos tanto en la exigencia que es, pues si mamá dice que soy torpe, si papá dice que hago las cosas mal, es que yo soy eso, y desde ahí generan su identidad. Que aquí viene lo del refuerzo positivo, típico que se dice en psicología, pero es más que podamos conectar en qué mirada estamos poniendo a nuestros hijos y cómo se están sintiendo ellos mirados a través nuestro. Sois los referentes primarios de vuestros hijos, referentes primarios. Pueden haber otras figuras, los cuidadores, los abuelos, los maestros, súper valiosas todas las figuras, pero sois los referentes primarios. Y siempre van a buscar el reconocimiento, el ser validados desde la mirada de papá y de mamá. Aunque estén poco disponibles, aunque estén poco tiempo, pero lo necesitan. Yo siempre digo, en la infancia, los referentes primarios son los cuidadores primarios, ¿vale? Puede ser, ahora sabéis que hay muchos modelos de familias, los cuidadores primarios son los referentes. En la adolescencia, los referentes primarios son los iguales. Ya no tengo tan idealizado a papá y mamá, y de hecho ya es un poco enemigo, ya empiezo en esta fase de transgresión, porque es lo que corresponde. Pero yo siempre digo que todo aquello que no se resuelve o se maneja bien en la infancia, aparece en la adolescencia con mucha más intensidad. Es como una necesidad de regresar, de volver a esa etapa a lo mejor no vivida. ¿Qué no se resuelve en la adolescencia? En la etapa adulta. Es lo que nosotros llamamos en psicología también la etapa de reciclar. Nosotros ahora, en nuestra manera de funcionar como adultos, hay cosas que tienen que ver con nuestra adolescencia, con nuestra infancia no resueltas, que tienen que ver con nuestra manera de vincularnos, ¿no? Entonces, este miedo al abandono, este miedo profundo, lo tenemos como adultos. Todos necesitamos ser reconocidos, ser validados, pero hemos ido generando estos mecanismos de defensa, estos mecanismos de protección que nos han ido desconectando, que vamos cogiendo esa seguridad a lo largo del tiempo, pero ese miedo a no ser validado en niños, niñas y adolescentes, no ser reconocido, no ser mirado, genera una serie de emociones desagradables, que puede haber una emoción pseudo alegría, que genera una serie de pensamientos, no valgo, no puedo, no soy capaz, no voy a poder, que genera una serie de conductas. Si siento que no soy capaz, pues o me voy para acá y me desregulo, o me voy para acá y me voy poniendo malito a través de diferentes formas, ¿vale? La clave, estar aquí y estar conectado con eso. Y ahora os doy 5 claves importantes, respondiendo que no me olvido de la pregunta de la compañera, a ver si os sirven. Con los avances también a nivel científico de lo que es la inteligencia emocional, se ha demostrado, hay una cultura a darle mucho valor a lo académico. Y sí que es verdad que poco a poco se ha ido demostrando que por supuesto que es importante, pero ante un mismo nivel es más importante la inteligencia emocional, porque es lo que nos va, aunque tengamos muy buen expediente, lo que va a determinar cómo nos relacionamos, cómo estamos y nuestro pronóstico de bienestar de vida tiene que ver con la inteligencia emocional. Esto surge sobre todo a raíz de la publicación de un libro que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, pero se han hecho muchas adaptaciones al mundo de la psicología, y os voy a hacer un intensivo, ¿vale? Nosotros hemos hecho una adaptación desde nuestro enfoque, son 6 competencias emocionales. Esto es una recomendación que si trabajáis estas 6 competencias emocionales en casa, podéis conseguir una buena inteligencia emocional, y esto es una buena garantía de bienestar de vida y de pronóstico en etapas posteriores. Empezamos con la primera. Primera es la autoconciencia. Autoconciencia tiene que ver con este bloqueo que tenemos muchas veces con nuestras emociones. Esta desconexión. Es lo que acabamos de hacer con los globos. Es mirar para adentro. De repente es como, ¡ah! Me ha pillado Mercedes. Y ahora yo cómo estoy, ahora yo cómo me siento, ¿no? ¿Cuál es mi emoción? Entonces, tomar conciencia y mirar hacia adentro. Por eso os decía, esto de decir en casa, ¿qué es lo mejor que te ha pasado hoy? ¿Qué es lo peor? ¿Qué cosas te ponen triste?
Ellos muchas veces no saben señalar, incluso adolescentes, si lo que siento es alegría, es enfado, es tristeza, y tenemos que ayudarles a poder poner nombre a eso que están sintiendo. No es juzgarles, ¿vale? Porque ahora estás enfadado. Eso no ayuda, no nos ayuda. Es como cuando nos dicen, estás nerviosa. Ayuda, no. Pero es, te entiendo, ponernos a su lado, te entiendo, esto que ha pasado. Hay muchas veces que no hacemos legítimos cosas que para ellos son importantes. Es como cuando venían del cole y nos contaban que habían jugado con una piedra con un palo y digo, qué tontería, que me cuente lo que ha comido, que a mí me interesa saber qué ha comido en el comedor, que muchas veces veo que papis y mamis tienen la obsesión de saber si han comido bien o no han comido bien. Para ellos es importante contar su anécdota de la piedra del palo. Si les escuchamos con la piedra y el palo en etapas posteriores nos contarán cosas que para ellos son importantes. No es lo que es para nosotros importante, sino para ellos. Pero tenemos que irles acompañando, como digo, a poder expresar eso que están sintiendo. Autoconciencia, segunda competencia emocional. Expresión emocional. Es muy diferente saber cómo yo me siento, y aquí habéis sido muy valientes y habéis puesto palabras a eso que sentís. Es poder poner fuera algo que estoy sintiendo dentro. Yo puedo sentir enfado, pero me puedo aguantar como adulto. A los niños les cuesta un poquito más. Pero tenemos que ayudarles a que hagan ese camino. Y para eso tenemos que generar entornos de seguridad. Y para eso, entornos de calma, y lo que hablamos siempre, no es el tiempo, sino la calidad del tiempo, ¿no? El estar y poder expresar eso que siento. Porque tiene que haber una coherencia entre cómo me siento y lo que yo expreso, ¿vale? Si no es cuando nos disociamos y nos desconectamos. Y eso, insisto, lo que no decimos nosotros, lo va a decir nuestro cuerpo. Y como yo le digo a mis pacientes, cuando está hablando el cuerpo, vamos tarde, ya vamos tarde. Estamos haciendo una herida en nuestro cuerpo. Cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele la espalda, estas cosas que estamos acostumbradas a vivir con ellas, estas lesiones, que si la piel, que si el estómago, todos tenemos un tendón de Aquiles en nuestra salud física, pero está muy vinculada a la salud emocional. Cuando habla el cuerpo, estamos haciendo una herida en el cuerpo y ya estamos yendo tarde. Entonces, que por lo menos, que todos lo hacemos y tenemos esa tendencia, pero ayudemos a nuestros peques o a nuestros adolescentes a que lo hagan de manera verbal, una coherencia entre lo que sienten y que lo puedan expresar. Y eso que se puede hacer en el contexto familiar y que sea un contexto seguro para poder hacerlo. Esa es la segunda. La tercera, que respondiendo a la pregunta de la compañera, la autorregulación. Os explico brevemente cómo funciona el cerebro humano. Cuando se desarrolla el cerebro humano, cuando nacemos, solamente está el 80%, el 20% del cerebro desarrollado. Es decir, que se desarrolla desde el lóbulo occipital, desde este área, hasta el córtex prefrontal, que es la última parte del cerebro que termina de desarrollarse. Aquí viene la mala noticia, os tengo que dar una mala noticia, ¿eh? Esta parte termina de desarrollarse a los 20-25 años. ¿Qué función tiene esta parte? Tiene la parte de las funciones ejecutivas, de la autorregulación, de la gestión de la impulsividad, del autocontrol. Entonces, 20-25 años. Hasta esa edad es difícil que tengan la capacidad de autorregulación. La buena noticia, que nuestro córtex cerebral se supone que sí que está desarrollado y que nosotros sí que tenemos esa capacidad de autorregulación. Pero también la buena noticia es que el cerebro es un músculo y al igual que vamos al gimnasio, también hay que ir al gimnasio del cerebro. Y esto hay que ir entrenando el cerebro en la autorregulación, el ser capaz de esperar. Vivimos en la era de la inmediatez, porque ya todo lo tenemos y Amazon y el Cabify, el no sé qué, no sé cuántos, todo es inmediato. Pero nosotros tenemos el cerebro que tiene la capacidad de cuando tiene que esperar, puede esperar. Pero nuestros peques, que además son nativos digitales, es inmediatamente y tiene que ser ya y no puedo esperar. Tenemos que ayudarles a entrenar eso. Entonces, es poner metas. Pues a lo mejor yo con mis hijos, quiero una piruleta y no he dado tiempo a ir a por la piruleta. Pues te la tomas mañana. O sea, que vayamos poniendo pequeños retos o metas para que aprendan a esperar. Y en las discusiones lo mismo. Nosotros podemos autorregularnos y tenemos la capacidad de poder frenar la discusión. Pero ellos no. O sea, realmente es una limitación. Entonces, cuando a mí me invitan a los coles, sobre todo infantil y primaria, a poder generar la tolerancia a la frustración y las rabietas, digo, es que cerebralmente no están capacitados, pero se entrena y con el modelaje se puede hacer.
modelaje es el ejemplo, ¿vale? Si ellos pierden los papeles, eso es esperable. Si lo hacemos nosotros, en principio podemos regularlo, tenemos que tener la capacidad. ¿Qué pasa? El día a día nos come, estamos cansados, desquiciados, y es una realidad que perdemos los papeles porque es legítimo y es normal. Pero que por lo menos sepamos que el musculito hay que ayudarles a que lo puedan entrenar. ¿Vale? Vamos con la siguiente competencia emocional, la empatía. Esto me lo dicen muchos padres, es que mi hijo es un egoísta, o es que piensa solo en él. Pensar que hay una etapa de la infancia que es esperable el egocentrismo, y es importante que lo sientan. Es decir, que no es que sean egoístas, que solo piensen en ellos, es que es normal, esta sensación de yo. Lo que no es normal es que nosotros ya tenemos una capacidad de ser más empáticos, ¿vale? Pero cada vez también vivimos en una sociedad más individualista y más egocéntrica. Entonces cuesta mucho trabajar la empatía. Yo siempre digo, y lo que me dice la experiencia, que a padres empáticos, hijos empáticos. Entonces, como te están diciendo que sus hijos no son empáticos, es que no estamos siendo capaces de conectar con ellos, nosotros también como padres y madres. Entonces, eso también se entrena y se practica, el ser empáticos. Nosotros en terapia, esto lo saben Carmen y Marilu, trabajamos mucho lo que llamamos las preguntas circulares, ¿no? Una cosa es cómo yo me siento, el ejercicio que hemos hecho, y otro ejercicio un poco más complicado en terapia es, la pregunta circular es cómo crees que se siente el otro, ¿no? ¿Cómo crees? En terapia preguntamos mucho, ¿cómo crees que se siente tu mujer cuando dices esto? ¿Cómo crees que se siente tu hijo cuando haces esto, ¿no? Entonces, incluye en la mesa el preguntar cómo se siente el otro. Siempre es, yo qué sé cómo se siente el otro. Ya, no hay prisa, vamos a tomarnos nuestro tiempo, dejamos de estar en nosotros mismos y nos ponemos en el lugar del otro, ¿no? Como decía el otro día un niño pequeñito, le decía, es ponerse en los zapatos del otro. ¡Qué asco! Yo no quiero ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, hay que saber y hay que entrenar también esto en casa. Autoconciencia, expresión emocional, autorregulación, empatía, habilidades sociales. De eso también hemos hablado, que cada vez nos cuesta más poder interactuar con los demás. Los adolescentes, ya no esto que decimos, es que en mi época pues salía a la calle y jugaba y quedaba con mis amigos para jugar un partido, y ahora juegan online. Cada vez les cuesta mucho más la relación directa cara a cara. Pero es que lo necesitan, porque es que la van a necesitar para resolver un problema, para encontrar un trabajo, para hacer una entrevista, porque el cara a cara somos seres sociales, es que lo vamos a necesitar. Entonces, ayudarles en ese entrenamiento, pero que sepáis que tienen un déficit, que no tienen a lo mejor las competencias que teníais vosotros a su edad, por la pandemia, por la tecnología, porque ha cambiado la vida. Entonces tenemos que ayudarles, ¿no? Y que en eso entendamos que hay veces que les cuesta la expresión facial, la postura corporal, el cómo estar, el cómo relacionarse con el otro, cómo hablar con el otro. Todos los conflictos que hay en las redes sociales no se saben manejar, ¿no? Las relaciones, cómo se establecen, que ahora hablamos de relaciones líquidas, que no duran nada, que de repente se interrumpen, ¿no? Y todo eso cómo afecta desde el punto de vista emocional, ¿no? Y por último, autoconciencia, expresión emocional, autorregulación, empatía, habilidades sociales y motivación. Motivación tiene que ver con la ilusión, con la motivación, con el empuje, con el impulso. Ahora me diréis que mi adolescente es que tiene una apatía, que no le gusta nada, no le apetece hacer nada. Me he saltado una. Autoconciencia, expresión emocional, autorregulación, empatía. Empatía, habilidades sociales. Que son las... Vale. Habilidades sociales, sí. Sí, la he recogido, pero no la había apuntado. Y la motivación, que tiene que ver con la ilusión, el empuje. ¿Qué cosas les gusta hacer? Yo siempre hablo mucho, por si os ayuda también, del semáforo. Cuando ponemos normas dentro de, ¿qué es esto de la jerarquía? Hay normas que tienen que estar en la luz roja, la luz ámbar y la luz verde. Esto también creo que a la compañera le puede responder. Las normas que hay en la luz roja son las que decidimos los adultos, porque somos adultos y porque establecemos, porque en casa quien tiene el poder, quien manda, obviamente son papá, mamá o los cuidadores primarios. ¿Cuáles son esas normas? ¿Qué normas tenéis en casa? Cuando en terapia trabajo con papás y mamás, que me enumeren las normas. De repente veo un mogollón de normas y digo, vamos a ver, vamos a priorizar, porque es que al final no se cumple ninguna y me doy cuenta que están todas en la verde. Os explico, la ámbar tiene que ver con aquello que se puede negociar. Os sonará mal esto de negociar,
pero tenemos que ayudarles a discutir, a negociar, en función de cómo te portes, si es un día especial, si a lo mejor hay una buena nota, pues lo negociamos. Y en función de la edad, cada vez que van siendo más mayores, pueden negociar más. Pero decirles, oye, convénceme, no es el no rotundo. Dime a ver, ¿y por qué? Estamos desarrollando su cerebro, su pensamiento crítico, su capacidad de argumentar. Entonces, que de alguna manera podamos negociar con ellos si se puede conseguir o no se puede conseguir y que va a depender de la conducta que ellos tengan. Y luego está la luz verde, que tiene que ver con lo que llamo yo el juego libre. Veo muchas veces en consulta que los niños no tienen tiempo para aburrirse, para no hacer nada. Y que incluso a los adultos nos agobia cuando no están haciendo nada. Porque además ahora o tiene la tablet, o tiene la tele, o tiene multiestímulos tecnológicos, pero que se quede sin hacer nada. Y yo publico algunos artículos que tienen que ver cómo estimula el cerebro el estar en el aburrimiento. Desarrolla la creatividad, la fantasía, la interacción, el contacto con uno mismo. Que se aburran, no pasa nada, es fantástico. Esto del verano, que queremos también poner 1000 actividades ahora que viene el verano. No lo pasemos mal, no somos animadores de ocio tiempo libre de nuestros hijos, está bien que se aburran. Entonces, que la luz verde y que ellos alguna vez puedan elegir. Obviamente no se puede elegir ir al colegio o no ir al colegio, no se puede elegir algunas actividades, pero a lo mejor, joder, hay alguno que le gusta mucho una extraescolar, que lo viene diciendo desde hace tiempo, que tenga el impulso, la ilusión, que puedan elegirlo. Entonces tiene que haber una luz verde de aburrimiento y de elección de cosas que les gustan. En terapia lo que me encuentro mucho, insisto, mucha luz roja, que en realidad está la luz verde y no nos hemos dado cuenta. Y no se cumple nada. Entonces yo con familia que digo, es como esto de la adolescente que se quiere poner el piercing. Y verá, hay una discusión enorme. Vamos a ver, pero si está rompiendo la puerta, si está insultando, si está pegando a los hermanos, que hay que poner normas, pero que si están en la adolescencia es una etapa de transgresión. Acordaros, van a intentar saltarse las normas. Nosotros tenemos que mantener esas normas. Pero en la luz ámbar algo tenemos que ceder. Es como, yo también le digo a los papis, si la hora para llegar a casa es a las 10, tú dile las 9:30 y tú ya tienes ese margen para que llegue y no y sea enorme, ¿no? Entonces, que les demos un poquito de margen para que sientan que transgreden. Que a lo mejor no les podemos dejar hacer algo inmenso, pero a lo mejor podemos ceder en algunas cosas. No digo que ahora de repente a todos les tengamos que dejar que se pongan el piercing, mucho cuidado, ni muchísimo menos. Pero que pensemos que ellos tienen que sentir que hay veces que en esa transgresión que hay veces que puedan ganar. Porque si no van a buscar otro tipo de transgresiones, como también decía el compañero, que pueden ser mucho más peligrosas. Entonces, la adolescencia, y si pensamos en nuestra adolescencia, es una época de transgresión a otro nivel, estamos ahora en otra generación y también nos tenemos que adaptar como papis y mamis. ¿Vale? Una última cosa que os suele ayudar también, y ya resolvemos dudas si no he terminado de resolver la que comentabas, el tema de las consecuencias, o el tema de los castigos. Parece que es tabú, que está mal, esto de poner castigos. Tiene que ver, a vosotros pasará, yo si llego tarde al trabajo, pues alguien se enfada conmigo, ¿no? Adultos, si hacemos algo mal, tiene una consecuencia, y sus actos tienen consecuencias. Pero os doy 5 recomendaciones con los castigos. Está bien que pongamos castigos, no pasa nada. Primero, anticipado. Avisado con antelación, es que si no, no les damos margen. Esto de llegan las navidades, ha suspendido no sé cuántas y se queda sin regalos. Joder, también cuidado, ¿no? Porque también el mundo de la fantasía mágico y familiar no se puede perder. Hay que anticipar cuál es la consecuencia, ¿vale? Hay que anticiparla. Y hay veces que uno dijo, porque dije, me dijiste, dijo, y el día a día se nos ha olvidado ya lo que dije, porque digo tantas cosas. En la nevera, lo ponemos en la nevera. Me vais a preguntar el sistema de puntos, que en psicología le llamamos economía de fichas. Por mi experiencia en muchos años, funciona al principio, se motivan, que tienen el punto, el fin de semana tienen una cosa extra, pero la motivación se va perdiendo con el tiempo porque se nos ha olvidado, no hemos anotado que has hecho la cama, que te has lavado los dientes, que no sé qué. Entonces, es verdad que cuesta generar una rutina con ellos, pero lo que es importante es anticipar. Si suspendes, va a pasar esto. Si no haces tus deberes a tiempo, va a pasar esto. Yo, por ejemplo, con mis peques, que a mí el tema de los cuentos, el ratito antes de dormir es súper importante, la lectura compartida con ellos, porque el ratito antes de ir a dormir
es un ratito en el que ellos bajan sus defensas y es mucho más fácil que nos puedan contar cosas. Cuando están tumbaditos, nosotros estamos agotados, queremos que se duerman ya, es nuestro rato, o sea, no podemos más, pero hay que mover el horario porque es un momento muy importante para ellos. Entonces, el ratito del cuento y estar hablando con ellos está muy bien porque ahí nos cuentan un montón de cosas. Hay veces que papis y madres me dicen, no, que se duerman rápido y ya está. Y por la mañana, cuando voy en el coche, que yendo al cole, cuéntame lo que me querías decir ayer. Pues no me apetece. O sea, tiene que ser su momento, no nuestro momento, para que nos cuenten sus cosas, ¿vale? Entonces, que busquemos esos ratitos. Yo, por ejemplo, con mis hijos, el ratito del cuento es, hay que lavarse los dientes, hay que preparar la ropa de mañana, hay que hacer no sé qué, y cuanto más tardes, al final menos tiempo hay para el cuento. Hay una cosa que se llama la consecuencia natural, que ellos se tienen que ir autorregulando y regulando los tiempos. ¡Ah! Que me tiene que dar tiempo, o sea, no hace falta poner un castigo punitivo, sino decir, tú verás, tienes tanto tiempo para jugar, pero si no haces la responsabilidad antes, luego vas a tener menos tiempo. Ellos son responsables de su tiempo y de ellos mismos. Anticipado, proporcionar a lo ocurrido, el castigo. No proporcionar a nuestro estado de ánimo. Si llegamos cansados, agotados, vemos que está tirado por el suelo, castigado hasta no sé cuántos. Cuidado, proporcionar a lo ocurrido y no a nuestro estado de ánimo. Proporcionar que sea a corto plazo, lo más a corto plazo posible. El otro día una mamá, porque el niño de 3-4 añitos había cruzado el paso de peatones, castigado hasta el verano sin ver la tele. El niño cuando llega a casa ya no sabe por qué puede ver la tele. Yo tengo un mogollón de adolescentes en la consulta que no saben por qué están castigados, pero están castigados con todo, les han quitado todo. Y no lo saben, ni lo que han hecho bien ni lo que han hecho mal. Entonces, cuidado con quitarlo todo. Cuando los padres me decís, es que ya no me queda nada, quedan cosas, hay cosas, o sea, nos tenemos que dar ese poder y esa capacidad. Y si hay que coger de algo, yo cogería la tecnología. Porque esto de castigado sin tablet, pero luego tienen la Wii, luego tienen la PlayStation, luego tienen la televisión, luego tienen el ordenador, no quitemos la tecnología, no quitemos de golpe pantalla para que nos quedemos con más recursos. Pero cuidado con quitar todo de golpe, porque al final, lo que os decía de las competencias emocionales, no hay motivación, no hay ilusión para nada. Y si podemos hacer más un premio que un castigo, esto lo habréis escuchado mucho, sí. Es mejor dar un premio, si haces eso, hacerlo más en positivo que en negativo, ¿vale? Pues siempre estamos con el no, 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 no. Es si consigues hacer eso, tienes este premio, que es algo del fin de semana. Y vamos a ir a comer a no sé dónde, pues mira, si consigues hacer esto, pues lo hacemos. No te voy quitando cosas, porque ahí os quedáis muchas veces también sin recursos. Otro dato importante, que las consecuencias no afecten ni a lo social, ni a lo cultural, ni a lo deportivo. Por favor, esto de castigar a los niños sin los cumples, sin castigar a los niños sin un deporte, cuando hablaba también el compañero de las adicciones, el practicar un deporte si es de equipo es incompatible con otro tipo de conductas de riesgo en etapas posteriores. Si les podéis enganchar en algún tipo de deporte, de actividad que les guste, es fundamental, por todo el entorno, lo que implica, la disciplina, se tienen que levantar el sábado por la mañana, no les castiguemos sin eso, busquemos otras cosas, como digo, la tecnología. Y lo cultural, porque forma parte también del aprendizaje. Lo social, lo cultural, lo social tiene que ver con los cumples, sobre todo de los amigos, que eso es terrible también para ellos. O sea, aparte que genera un rencor en los niños de odio a mis padres porque... Y al final hundes hasta en la relación que no merece la pena, lo cultural y lo deportivo, y actividad deportiva. Y proporcional a la edad también. Por ejemplo, el tema de por las mañanas, para llevarles al cole, que muchos padres me dicen, no, es que no me da tiempo. A lo mejor hay que levantarse un poquito antes, o a lo mejor hay que decir que los últimos 5 minutos antes de ir al cole no nos gusta la tecnología, pero 5 minutos de tecnología si haces todo a tiempo. Tenemos que entrenarles, tenemos que ayudarles, tenemos que acompañarles. Están conociendo el mundo a través de nuestros ojos, no saben las cosas que nosotros sabemos y hay veces que las cosas les cuestan, ¿no? Y la vida no es fácil para nosotros por los ritmos de vida que llevamos. Yo siempre digo que niños y niñas y adolescentes no son adultos en miniatura. Tienen unas características cognitivas, unas características emocionales y necesitan que les ayudemos y que les vayamos acompañando. Y siempre vivimos en un mundo muy adultista, donde los adultos elegimos, decidimos, establecemos todo, pero hay veces que nos cuesta un poco bajarnos a su nivel. Ellos tienen su propio lenguaje, tienen sus propios tiempos, entonces
con los niños en consulta nos bajamos a su nivel y jugamos con ellos y utilizamos herramientas terapéuticas lúdicas, porque ese es su lenguaje, el lenguaje simbólico. Y con los adolescentes no nos gusta la tecnología, pero si tenemos que sacar la tablet para ver el juego y a partir de ahí vincular con ellos y ver qué personajes se identifican y eso, qué es lo que le genera en su vida, pues lo hacemos a través de ahí. Y a lo mejor nos toca ponernos a pintar con ellos, jugar con ellos y hacer una actividad que les guste a ellos, aunque no nos guste a nosotros. Dicho esto, no sé si te he contestado a la pregunta de las discusiones del día a día y entrar en escalada. Yo creo que ahí lo importante es, como digo, que nosotros tenemos que ponernos un tope. Aquí es importante que si hay una pareja que hagamos equipo. Es uno de los grandes problemas que también vemos en consulta, que no hay equipo. Siempre digo que arriba hay un subsistema parental, pero también hay un subsistema conyugal. También habrá muchos padres, tenemos muchos padres separados y eso no tiene por qué ser un problema para niños y niñas. Hay veces que nosotros llegamos a hacer un problema, hay niños muy sanos que los papás están separados, no pasa nada, pero sí que es importante cuando uno se contradice al otro, ¿no? Ahí sí que hay que hacer equipo y cuando uno no puede más, que pueda entrar el otro a poner las normas, ¿no? Y que en eso se puedan compaginar. Por ejemplo, esto, o sea, comparado nos pasa con el mayor, o sea, es que le está poniendo a prueba continuamente, o sea, y a mí no, o sea, a mí no me tose. O sea, no sé por qué, por lo que sea, por figura paterna. O sea, yo le digo cualquier cosa y... Sin embargo, le replica en muchas ocasiones. O sea, no le tose, pero le replica. Bueno. Le replica en mí, quiero decir, yo le digo muchas veces, en nuestras fisuras se cuela. Digo, es que te estoy viendo y estoy viendo nuestra fisura, ¿no? Ahí nuestra... Claro, si yo acudo también, o sea, no es que vaya a acudir con un mensaje distinto al de Paloma, o sea, porque yo acudo en ese mensaje, o sea, pero veo que sigue buscando luego su límite, no el mío, no tanto el mío. Entonces, claro, digo, ¿qué hago? Eso me dice, que parece que te desautorizo, si entro yo, si no sé qué. Entonces yo a veces me marcho y le digo, ven para allá, por ahí yo ya me lo cargo, ven tú. Pero está muy bien, porque al final tienen roles muy complementarios, ¿no? O sea, está siempre como esa figura, a lo mejor, vengo mal del instituto, me he peleado con no sé quién, y es verdad que te está utilizando a ti de punching ball, de alguna manera te está provocando, te está buscando, pero también te está diciendo, hey, ¿dónde está tu límite? ¿Hasta dónde? ¿No? Porque es hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y hay veces que las madres, y lo veo más en madres, que es incondicional, que es verdad que está muy bien, pero ¿hasta dónde? Porque yo también trabajo mucho también con las mamis en la parte del autocuidado, ¿no? Y yo creo que no sé si es desautorizar, pero también hacer equipo. Oye, ya, hasta aquí. Ya deja a tu madre, como hay veces que tú dirás, deja a tu padre con esto, y que hay veces que los roles, estaría bien jugar a veces con los roles, que uno tenga más el rol de autoridad y otro tenga más un rol flexible, porque cuando uno se pone mucho en autoridad, a veces que no puede estar en otro rol. Claro, se aleja, entonces que hay veces que se vaya cambiando. Mejor entrar, o sea, el entrar no implica, o sea, es mejor entrar que no entrar. No es desautorizar, es acompañar y es hacer equipo también entre vosotros. Y eso también que lo consensuéis entre vosotros. Y cuando tú dices que a ti no te tose, ¿qué pasaría si te tosería? ¿Qué ocurriría ahí? Es que ya te digo que es que yo le digo algo y normalmente... ¿Pero qué pasaría si lo intentara? Me corta el cuello. Pues no sé. Habría un límite. Claro, o sea, ya. Ah, no, que lo hay, sí, lo hay, o sea, a mí viene con el... Esto vengo contigo, que si lo cuento a papá, me da miedo, no me encuentro a gusto a contárselo a papá y vienen a contármelo y yo luego se lo cuento a él y entonces hacemos ahí un... Muy bien. O sea, que bueno. Pero muy bien. Pero sabe que no puede. No sabes lo que pasaría, pero lo sabe mejor él que tú probablemente. No me preguntes por qué, pero normalmente no me busca tanto tienes los el límite. límites más claros, claro. Sí, tienes el límite más claro. Está muy bien. Pero que está bien, quiero decir en positivo, que no era en negativo. Lo que pasa es que hay veces en tus casos que lo pasas mal, que llega un momento que te disgustas y lo pasas mal y dices ya basta, ¿no? Entonces yo creo que ahí que os echéis una mano. Sí, sobre todo es porque no, o sea, si es uno solo. O sea, porque no es en plan todo, vale, bueno, mi niño, yo sí que no quieres el huevo frito, te voy a hacer. O sea, no, tío, el huevo frito, te lo comes y si no te lo comes te quedas sin comer, punto. O sea, que yo ahí en ese sentido lo tengo meridianamente claro, aunque no siempre sale como uno quiere. Pero claro, como luego están todos los otros hermanos que son más pequeños, que yo a veces les digo que no le hacéis caso porque me empieza a chinchar a uno. Y luego al otro. Y luego al otro. Y entonces, cuando no consigo con uno, y yo digo que no. Y ves a mi hija diciéndome, mamá, no le estoy haciendo caso. No le estoy haciendo caso. Yo, muy bien, pero al final alguno te me dice, es que no puedo, es que no.
y ya se arma. Y entonces, claro, digo, ¿y cómo gestiono el pastel? Claro, tengo que sacarle a él de en medio solamente para, pues, que digo, ahora, fuera, y le cierro la puerta y digo, ¿y ahora cómo le hago entrar? Claro, esto es lo que en psicología llamábamos mucho el tema del rincón de pensar, ¿no? Que se fueran al rincón de pensar. Esto en los coles se hacía mucho de, vete ahí a pensar. Y con los años nos dimos cuenta que el niño iba ahí y no pensaba, porque ¿qué ha pensado? ¿Que me he portado mal? Entonces, lo ideal, que en el día a día es complicado, es el acompañamiento emocional de lo que ha pasado. El tema es que cuando son tantos y se dan estas dinámicas de conflicto, están entrenando la vida, están entrenando la relación entre los iguales. O sea, yo creo que es un entrenamiento y lo tenéis que ver un poco con perspectiva desde ahí. Como tú dices, que quiero el huevo así, asá, el huevo es así y el huevo está aquí. El tema es cuando nosotros entramos a justificar lo que nosotros hemos hecho. Es así, ya, ahí me veo, es que ahí me veo muchas veces. Te enganchas, porque, te enganchan, y saben que te enganchan. Justificándote. Y estando de explicarle, en ese a explicarnos, y a veces digo, no te tengo que explicar ni nada, pero ya se lo estoy explicando. Es el rollo este que os decía, que nosotros los adultos soltamos nuestro rollo para justificarnos, para explicarnos que no, que somos adultos, que somos figura, estamos aquí arriba, y es así, ya está. Y te van a buscar más, y te van a buscar más, y se van a generar conflictos. Pero yo siempre digo, los conflictos son necesarios, son saludables, son sanos, tienen que estar. Imaginaos que no hubiera conflictos. El tema es que se resuelvan, luego se tiene que ir resolviendo. El problema es cuando se enquistan y duran demasiado tiempo. Pero son muy sanos los conflictos, están entrenando y están aprendiendo muchas cosas. Claro, pero yo lo veo más fácil eso, quizá porque ya se ha pasado, ¿no? A mí me pasa, son adultos, o sea, 21 y 18 años. Mi hijo, que es el segundo, es más alto que la niña, ¿no? La niña entiende que tiene más autoridad porque es mayor que su hermano, ¿no? Y además, cuando yo me voy a volar, se quedan los 4 solos, entonces ellos hacen de papá y mamá entre comillas, ¿no? Yo no entro a las discusiones con el segundo de mis hijos, porque está en la época en la que discute todo, pero mi hija mayor siempre entra. O sea, y siempre digo, ¿te quieres callar? Es que si tú esto no lo defiendes, yo lo tengo que defender yo. Y yo a mí me siguen defensores de murallas que yo no tengo. Entonces, muchas veces se enfadan nada más conmigo y que claro, se ponen a discutir entre ellos y yo intento relajarles y no hay manera. Mi mayor conflicto no es cómo me relaciono yo con cada uno de ellos individualmente, es cómo se relacionan entre ellos y cómo se van creyendo que tienen más derechos porque cuando les dejo solos ellos toman decisiones. Claro, esto en vuestra profesión es muy interesante, es lo que nosotros llamamos la parentalización. Y según ellos se van haciendo mayores, nos pasa a nosotros con nuestros propios padres, que hay veces que ya nosotros estamos como de cuidadores de nuestros propios padres, ¿no? Entonces, ellos han ido adquiriendo un rol, es muy interesante el poder estudiar y analizar el rol que cada uno desempeña dentro de la familia, pero en algún momento, sin darnos cuenta, a los adultos nos vino bien darles ese rol. Claro, y les dimos ese rol de que se hacían cargo. Pero hay veces de, no, ahora ya no me viene bien, ahora no me viene bien que hagas de papá y de mamá, ahora hago yo de mamá. Eso a ellos les confunde, les descoloca y es importante ver dónde uno se va a poner, ¿no? Entonces, el poder establecer, vale, cuando yo no estoy tienes este rol, pero cuando estoy, cuidado, dejas de ser quien eres. También una etapa donde la identidad tiene un papel muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante darle valor al rol y al papel que tú tienes dentro de casa cuando tú estás y que ellos se puedan relajar. Porque parece que no, pero el otorgarles es como el hermano mayor, ¿no? Esto pasa mucho también cuando son muchos hermanos. El hermano mayor hace mini papi, mini mami y asume una responsabilidad y se pone súper responsable y súper exigente además. Con los aunque no se lo pidas, ¿eh? O sea, se delega más. No. Pero es que no nos hemos dado cuenta, pero durante muchos años hemos estado diciendo cuida a tu hermano pequeño, vigila a tu hermano pequeño, vete a buscar a tu hermano pequeño. Pues hemos sido muy cuidadosos con lo que le decíamos al mayor. Pero a y veces, asume ese rol no lo decimos, a veces simplemente me voy a no sé qué, no le dices tú te quedas, pero ahí sí queda y es verdad. Yo siempre digo que lo que se dice es el 25% y lo que se hace es el 75%. Sí. A lo largo de las dinámicas, por supervivencia, es que teníamos que manejarnos en el día a día y tenía que ser así. Entonces ellos adquieren un rol que hay veces que les pesa mucho porque no les corresponde, que luego ellos cuando son mayores y tienen sus propias familias, eso también tiene un efecto de alguna manera, ¿no? Que yo ya fui mami de mis hermanos, ¿no? Entonces luego cuando les decimos, no, ahora no seas responsable, ahora no te ocupes, es como, si es que era mi rol, si es que me dijiste directa o indirectamente que me ocupara, entonces les deja un poco en tierra de nadie, hay que ver cómo gestionan ese rol, porque a lo mejor hay chicos que es que les cuesta mucho,
o les afecta mucho emocionalmente, ¿dónde está ese rol? Y claro, el tema son las ausencias. Cuando yo no estoy, es que necesito que tenga ese rol, pero cuando yo estoy, ya quiero que deje de tener ese rol. Es complicado lo que les estamos pidiendo, ¿no? Pero a lo mejor sí que podríamos hacer un pacto o un acuerdo con cada uno de ellos, decir, mira, quiero que te relajes, quiero que descanses, porque cuando estoy yo, ya me ocupo yo de esto. Les va a costar, pero es verdad que hemos visto mucho en consultas hermanitos mayores que están ahí con una carga de responsabilidad muy grande y que dicen que esto es un adulto en miniatura, es un pseudoadulto. Yo tengo claro que mis 2 hijos mayores siempre se han ocupado de ellos, ¿vale? Son 2 mayores, 2 más pequeños y llevo 10 años separadas y el padre no existe. Entonces, como nunca hay visitas a papá, nunca llama a papá, nunca no sé cuántos, al final cuando yo tengo un problema me giro a mi hija mayor y le digo, oye, ¿cómo solucionamos esto? Porque tiene 21 años y yo estoy de hacer a madre. Entonces, ya no la siento tan hija como una más igual, ¿no? Pero claro, luego llega el momento de, ¿pero qué haces peleando con tu hermano de 18 años? O sea, que nos saque una cabeza a las dos. Claro, son que además, peleando. Yo me he dado cuenta que hay veces que le digo, ¿pero te quieres estar quieto? Le hago así y me dice, mamá, que me has pegado. Y que realmente, más que pegar, es como, le mataría entero, pero no puedo. O sea, no le he hecho ni una caricia. Pero ha pasado esto, lo que tú dices, la edad que tienen ya es edad adulta. Y la verdad que también es muy admirable pues toda la responsabilidad que han adquirido y eso les habrá ayudado también en la vida, ¿no? Sí, no, sí son, o sea, quitando eso, o sea, claro, son chavales que se valen para todo, para cocinar, para poner una lavadora, todo lo gestionan. Bueno, no, o sea, los míos... vamos a mandar. Sí, o sea, lo que pidas, ellos lo hacen porque todos son capaces de gestionarse, hasta la pequeña, o sea, y gestionan su día a día, a qué hora se levantan, a qué hora se acuesta, quién se ducha primero, todo eso lo tienen muy bien, pero entran en un conflicto constante entre ellos. Porque yo creo que además los 2 pequeños ya van buscando sustituir a los 2 mayores. Y, claro, se van haciendo y mayores. cada vez tengo el problema es más grande, porque claro, cada vez son más altos todos. Y a mí me preocupa Pues la ahí altura. os veo en una de esas decenas de vueltas de emociones en las que ellos van a decir, pues que esto me ha cargado, jolín, es que hacerme cargo de esto en el que liberen, en el que suelten, Es que ¿no? a día de hoy lo que hacen es criticarse constantemente uno a otro. O sea, nuestras comidas es el peor momento del día. Porque generalmente al de 18 años le acabo diciendo, vete de la mesa, o sea, haces discutir a todos. Claro, pero fíjate, ahí probablemente lo que esté pasando es en esto que decía de la mirada, es la necesidad, los 2 están buscando constantemente tu reconocimiento y tu validación de lo hago bien, estoy a la altura, he sido una buena mamá, he sido un buen papá, y yo creo que buscar como una alianza individualmente con cada uno de ellos, es decir, con cada uno de vuestros hijos es como buscar la complicidad. Con este me entiendo muy bien porque el domingo vamos a montar en bici. Con este me entiendo bien porque vamos a hacer la compra juntas. Con esta, el niño puede ser porque es niño, la niña porque es niña, que el género también ayuda mucho, pero que individualmente cada uno también tenga su espacio y su mirada y su reconocimiento. Porque si no, cuando están juntos entran en conflicto, pero probablemente por el reconocimiento y la mirada de mamá, que al final es si estoy a la altura o no. Entonces, bueno, pues es mirar qué alianzas puedes establecer con cada uno de ellos. Y si es algo que os preocupa, en un momento dado hablarlo individualmente con ellos, de decir, mira, además que ya tiene una edad, decir, mira, estoy preocupada por esto, no sé si yo me he equivocado, que a lo mejor os he dado mucha responsabilidad, de qué manera lo podemos hacer, os agradezco mucho todo lo que hacéis cuando yo no estoy, o sea, validarles desde ahí, porque al final es como que cada uno también busca su espacio y busca el amor de mamá, o sea, al final es la búsqueda del amor de mamá. A mí me gustaría preguntarte un par de cosas que aunque ya has tratado, a ver si puedes profundizar un poquito. Yo soy de una generación en la que me decía mi padre A y era A, y decía B y era B, y no había posibilidad de réplica ni de negociar nada. Pero es verdad que hace unas semanas veía un vídeo que me pareció muy curioso, en el que decía que tenemos que negociar con nuestros hijos. Y nos decía que precisamente tenemos que negociar porque si ellos adoptan ese rol de sumisión, se pueden dar situaciones en las que, por ejemplo, pues en un entorno de amigos, les pueden aprobar desde droga o lo que sea, y por estar acostumbrados a ese rol de sumisión, por el no querer sentir rechazo, puedan llegar a caer en esa situación, ¿no? Entonces yo me pregunto, te pregunto, y ya te he dicho que lo has dicho antes, pero ¿hasta qué nivel y hasta qué punto tenemos que negociar con ellos? O mejor dicho, ¿qué debemos de negociar con ellos y qué no debemos negociar con ellos? Y luego otra pregunta que también la has tratado, pero también me gustaría profundizar en el tema de los castigos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi hija la tengo castigada sin tecnología, sin EDIE. Suspendió 4
tiene 11 años y suspendió no por tonta, sino porque está con pajaritos en la cabeza. Y me lo dijo la profesora, dijo, esta niña no es tonta, o sea, que está despista. Y le dije, castigada, sin tecnología, hasta que yo vea actitud de que estás cambiando. Está Bueno, entonces pusiste un... Claro, sí, viene bien. Entonces, tú has dicho proporcional a la edad, proporcional, pero claro, ¿quién mide esa proporcionalidad? O sea, yo te digo, mujer, a mí eso me parece súper proporcional, yo como ciudadano súper Vamos, hasta cortarla un brazo. Suspender 4 con 11 años, vamos, que ni de broma, que tenía que estar castigada hasta diciembre. Pero claro, ¿qué es proporcional para ti? O sea, y sobre todo si nos puedes dar algún caso o algún ejemplo particular, tanto en lo de negociar como en el tema de los castigos. Claro, el tema de negociar, yo estoy de acuerdo contigo que hay unas normas y las normas son las que son y hay que cumplirlas. Pero tenemos que definir también cuáles son, yo esto lo analizo mucho con las familias, o sea, dentro de la logística, de las ideologías, del funcionamiento que tiene cada familia, cuáles son las normas y bueno, no sé, habría que verlo, pero que sepan que hay figura de autoridad, porque el gran problema cuando nosotros no somos figura de autoridad, buscan la figura de autoridad fuera de casa y ya en el contexto educativo. Cuando en el contexto educativo no son figura de autoridad y empiezan a transgredir, van a buscar y ya tienen más problemas del ámbito pues legal, ¿no? O del ámbito de los servicios sociales, como tenemos también en muchos casos. Entonces, ¿dónde está el límite entre la luz roja y la luz ámbar? Eso conviene hacer un poco un debate y poder debatirlo también con las parejas y ver qué está funcionando, qué no está funcionando. Si somos autoridad o somos autoritarismo, es decir, si hay esa comunicación emocional, si hay ese vínculo, si hay esa cercanía, porque lo que creo que también es importante es que nos puedan sentir cerca, es decir, ¿vosotros creéis que si a vuestros hijos les surgiera un problema os lo contarían? ¿En el día a día sentís que confían en vosotros con las cosas que les ocurren? O sea, sí que tiene que haber una disponibilidad que muchas veces también por vuestra profesión y por el día a día cuesta mucho, ¿no? Entonces decir qué es la luz roja y qué es la luz ámbar, eso habría que analizarlo. Yo creo que también en la profesión tenemos que ser muy prudentes porque hay veces que a nivel generalizado pues dices hay que hacerlo así y hay que ser tajantes y siempre se tiene que cumplir. Cuidado, porque tampoco sé cómo funcionáis, cómo son vuestras familias y eso habría que, pues bueno, que lo pudieras analizar tú y que lo pudieras analizar también con tu pareja. Y por otro lado el tema de eternamente castigos es que no son efectivos porque al final... Bueno, pero tú has dicho una cosa, hasta que te portes bien o hasta que lo hagas bien, ¿no? Aquí rescatando un poco, porque siempre estamos con el no hagas eso, no toques eso, no vayas ahí, no. Y yo siempre digo a los padres, dejemos de decirles no a todo y dile a ver qué sí puede hacer, porque parece que no puede hacer nada y tenemos que entender que un niño pues corre, se mueve, molesta, se ensucia y todas estas cosas que nos resultan molestas a los adultos, ¿no? Entonces, el poder rescatar desde lo positivo y desde esta mirada incondicional, esto que os decía, ellos están construyendo también su autoestima y su autoestima se basa en dos pilares fundamentales. Una es el amor incondicional y otro es el condicional. El amor incondicional es, hagas lo que hagas, te voy a querer, yo estoy aquí. Y el que tiene que ver con el ser reconocido desde su ser. Y el condicional tiene que ver con el hacer. En función de lo que tú haces, yo también te valido y te reconozco. Hay veces que como padres basamos todo en el hacer. Yo te miro, te valido y te reconozco en función de lo que haces. Y ahí se construye esa autoestima. Pero es una autoestima que está coja. Porque no les estamos validando desde la parte más incondicional. De hagas lo que hagas, yo voy a estar aquí. Entonces, yo creo que es intentar no contradecirnos, pero sí ir viendo, ir validando, y hay veces que hay niños, como tú dices, tienen la capacidad intelectual, pero es que a lo mejor pues no tienen el acompañamiento, no tienen la rutina, hay veces que poniendo un profesor particular o una pequeña ayuda puede ayudarles a adquirir el hábito, porque nosotros tenemos hábitos porque somos adultos y también pues nos enseñaron, nos lo impusieron, pero lo tenemos adquirido. Entonces hay algunos niños que están como muy perdidos. Por ejemplo, tengo adolescentes que tienen diagnósticos, que me vienen con diagnósticos de déficit de atención o de hiperactividad y cuando estoy con ellos hago un registro, simplemente un registro del sueño y están con el móvil hasta las 3, 4 de la mañana y los adultos no lo saben. Y ahora vienen diciendo que si Mercedes me ha salvado y me ha curado el TDA. No es que no tenías un TDA, es que claro, si duermes 4 o 5 horas, es que no te da es que decían, es que no puedo escuchar a la profesora. Entonces hay veces que les pasan cosas que no nos estamos dando cuenta
y que a lo mejor es ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que puedas necesitar? Pues a lo mejor si yo no puedo estar, pues un profe, un hermano, buscar una forma de apoyo para, y tú lo has dicho muy bien y es muy importante también para ellos, porque yo creo en mi hija, yo creo que es capaz, yo creo que puede, y que siempre nuestras exigencias tienen que ir a la par con sus competencias. Mucho cuidado con estar pidiéndole, además que sois familias a lo mejor muy exitosas y a lo mejor los hijos que quieren estar por encima, y hay niños que a lo mejor no tienen esas capacidades y ven a papá y a mamá tan arriba y dicen, es que yo ahí no voy a llegar jamás, entonces me quedo aquí, de aquí no me muevo, ¿no? También desde la frustración. Entonces tenemos que irles acompañando en ese caminito, el tú puedes, pero yo te acompaño para que tú puedas, porque todavía es jovencita, 11 añitos es todavía peque. Y si con esa actitud, realmente, que es un problema de actitud, no de conocimientos, le dejas caer, que es lo que estoy haciendo yo con uno de mis hijos, me parece que eres un tío súper válido, sacas sobresaliente lo que te da la gana y lo que no te da la gana lo estudias, muy bien. Repetirás tú, yo ya he probado. Entonces, porque yo lo único que si no veo es una confrontación que lo que te lleva es a estar mal con una persona cuando familiarmente estás bien, ¿no? Yo siempre digo, nosotros tenemos una escuela que se llama Terapia Breve Centrada en Soluciones, que lo que hacemos es que hay veces que los adultos tendemos a ver un problema y nos centramos en el problema y no salimos de ahí. Este tipo de escuela lo que dice es centrar en soluciones. Pensemos en una solución. He intentado el hablar con él y es conflicto constante. Pensemos en más soluciones. Y hay veces que en terapia hacemos una lluvia de ideas y de repente, pues la tontería del profesor, la tontería de darle al hermano mayor unos euritos y que le dé unas clases, la tontería de cambiar la narrativa y el discurso y decir, te puedes caer tú, también es una estrategia, no digo que no esté bien, pero que veamos a ver si funciona. Yo siempre le digo a los padres, ¿te funciona? Y normalmente me encuentro, no me funciona. Pues entonces, si no funciona, vamos a buscar otra cosa. Porque hay veces que tendemos a funcionar, tenemos el automático de funcionar como lo hicieron con nosotros. O todo lo contrario a como lo hicieron con nosotros. Porque creemos que no funcionó y entonces lo voy a hacer al revés porque a mí no me gustó, no me funcionó, inconscientemente volvemos a hacer lo mismo. Entonces, que abramos un poco el abanico de otras posibilidades y otras alternativas, y hay veces que sentándonos con ellos y diciendo, ¿cómo te puedo ayudar? Yo te quiero. Y esto de yo te quiero, del amor incondicional, cuando yo os pregunto, ¿tu hijo sabe que le quieres? O sea, claro, no hace falta decirlo, no hay que estar diciendo todo el día te quiero, claro que no hace falta, cada uno tiene su manera de comunicar el afecto. Hay familias que son más de contacto físico, familias de menos, pero seguro que tu hijo o tu hija sabe que le quieres. Entonces, no demos por hecho cosas en etapas evolutivas que son tan delicadas emocionalmente. Que no perdamos la oportunidad de decir en un momento dado, yo te quiero y yo te quiero ayudar. Vamos a pensar entre todos en alguna solución. ¿Cómo sirve? Vamos a ponerte un horario, vamos a ponerlo en la cocina, vamos a pedir ayuda a alguien, vamos a buscar ayuda. Porque uno de los grandes problemas que tenemos también los adultos, que yo veo en consulta, que nos cuesta pedir ayuda. Entonces tenemos que enseñarles a pedir ayuda para que ellos también aprendan a pedir ayuda. Si ellos tienen un problema, ¿van a saber pedir ayuda? Yo engancho, o sea, es que todo esto, porque les estoy oyendo a ellos y te estoy oyendo a ti y me vienen dos cosas que creo que hacemos bien, que es el perfectamente imperfecto, que perfecto es ser imperfecto, ¿no? Cuando has dicho, claro, sois familias en general exitosas, yo digo, claro, pero ¿qué es el éxito en realidad? Entonces, o sea, aquí somos, cada uno somos y todos tenemos de todo. Si puede verse algo muy bonito y que por detrás haya algo muy feo y puede verse algo muy feo y que haya algo maravilloso detrás. Entonces, el narrarlo esto, o sea, el decir que yo soy súper imperfecto, o sea, si mamá se equivoca, y además como yo soy muy desastre un poco en ese sentido, o sea, si lo estáis viendo, si es que mamá se equivoca continuamente, y perdón si os exijo mucho, si a veces es que quiero lo mejor para vosotros y no me doy cuenta de que estoy exigiendo, pero el decirlo, ¿no? Si es que lo perfecto es ser imperfectos, qué asco daría que todos fuéramos perfectos, no habría nada de qué quejarse. Y por otro lado, digo, por si eso ayuda, ¿no? Y por otro lado, cuando escuchaba antes obedecíamos, decían y hacíamos, y me da miedo que esa sumisión, y yo pienso, cuidado, pero esa sumisión era bajo el amor incondicional, supuestamente. Entonces es como, o sea,
lo que yo digo lo haces porque porque te quiero. A lo mejor me equivoco en lo que te estoy diciendo, pero te lo estoy diciendo porque te quiero. Yo les digo mucho eso. Te quiero, o sea, te estoy castigando porque te quiero. A lo mejor no me he equivocado de castigo, a lo mejor yo también me he confundido. Puede ser, luego lo hablamos. De momento, esto es lo que hay. Porque si no, voy a ser sumiso al de las drogas, pero el de las drogas me las da porque me quiere. O sea, cuidado, tú me quieres, porque si tú no me quieres, a ti no tengo por qué hacerte caso, no tengo por qué ser sumiso, porque tú no me estás cuidando. No sé si son dos cosas que pueden... No, pero sobre todo eso lo comentaba al principio, porque esa capacidad de negociación, o sea, que el niño no tiene por qué sentirse rechazado dentro de un grupo por renunciar a un ofrecimiento que le hacen, del tipo que sea, y que a lo mejor el que yo no incentive esa capacidad de negociación con mi hijo, a lo mejor va a provocar que luego él no sea capaz de negociar con sus amigos y decir, oye, que yo soy tan guay como vosotros por no tomar esto que estáis tomando. Claro, pero vosotros, ¿no? si tus amigos te rechazan por no tomar, es que no son tan amigos. Bueno, sí, ¿Te pero quieren tus amigos? No, pero ya sabemos que durante esas etapas hay gente con la que no te irías a ningún lado, pero tienes que estar con ellos, pues porque es lo que mola y son los que cortan el bacalao. Sí, los iguales. Pero si ellos negocian y saben negociar, al final negocian también con el de las drogas. Y dice, bueno, sí, venga, otro día, ¿no? O sea, es una manera de verlo, ¿no? Que validan para más adelante el probar esa droga que a lo mejor no les interesa porque están acostumbrados a que no decir no ni sí, pues tienen otras opciones. Claro, pero a ver, el decir, ayudarles a que aprendan a negociar, relacionarse con el riesgo, a ver, conductas de riesgo van a tener, transgredir van a intentarlo, experimentar lo van a hacer, pero si tienen un contexto seguro, donde tienen una identidad, donde se sienten reconocidos, donde tienen este amor incondicional, donde tienen una identidad, esto sí que es importante, la identidad, cuál es mi rol. Esto que decías también de la sumisión, o sea, pensar el rol que desempeñan cada uno de vuestros hijos dentro de la familia. Cada uno tiene un rol diferente. El adulto normalmente es el responsable, el inteligente, el capaz, el que suele sustituir a las figuras parentales. El pequeño es el pequeño y aunque ya tenga 20 años y aunque tenga 50, va a ser el pequeñito siempre y se le trata siempre como el pequeñito. El mediano se queda en tierra de nadie y hay veces de, bueno, el rol del inteligente está cogido, el rol del pequeñito está cogido, pues yo soy gracioso, pues yo soy el... Y eso nos pasa en nuestra propia familia también, cada uno desempeña un rol. Cualquiera de esos roles, en un momento dado, puede tener la tentación y puede caer en las drogas, que hasta los inteligentes también caen en las drogas. Pero no tengamos tanto ese miedo si es una familia consolidada, si es una familia con recursos, si se han trabajado estas competencias emocionales. Al final ese tipo de conductas de riesgo no encajan con su perfil, o sea, lo que tiene que ver más el tema de consumos o conductas de riesgo extremo, como puede ser una adicción de este tipo, por ejemplo, lo que tenemos muchos son trastornos de la conducta alimentaria, y es otra forma también de adicción, se considera dentro de las adicciones en algunos ámbitos. Entonces, trabajando estas 6 competencias emocionales porque tenemos en consulta esos perfiles y decimos, esta no la tiene, esta no la tiene, esta no la tiene, esta no se ha trabajado, hay una familia ausente. Y lo que decía también la compañera, vuestros hijos os admiran con locura. Parece que no, pero os miran y quieren ser como vosotros. Y os ven a veces que os ven como muy lejanos, es decir, es que nunca voy a ser como papá, nunca voy a ser como mamá. Y que de repente papá y mamá se pongan a su nivel, se pongan como más humanos, se pongan como más cercanos. Y puede ser esto y confíen desde la mirada, eso también les da mucha seguridad. Pero a veces que lo ven como tan lejano y por eso es importante no poner mucha distancia en la parte emocional. Y no tiene que ver con el tiempo esto, la dedicación del tiempo. Que hay papás, pues tenemos muchos médicos y muchas profesiones que viajan constantemente, pero cuando están hay un vínculo ahí y ahora gracias a la tecnología, muchos pilotos que hemos tenido que tenían niños con ansiedad por separación, con un montón de problemáticas, con la tecnología todo eso también nos ha traído cosas muy buenas la tecnología. Os explico brevemente, antes de terminar, una editorial, que soy la directora de una editorial donde lo que queríamos era prevenir problemas de salud mental y hace 6 o 7 años hicimos un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España donde publicamos cuentos y libros de diferentes temas. La crianza, los límites, la separación de los padres, control de esfínteres, cualquier tema que se os ocurra, ya hemos hecho un cuento con diferentes autores, con diferentes especialidades. Y lo que hacemos también, que a lo mejor os puede interesar, tenemos convenio con 16 universidades y hacemos talleres en coles, en grupos, podríamos hacer incluso aquí,
Son gratuitos, lo hacen alumnos nuestros de psicología y son talleres de inteligencia emocional. Se elige un cuento, a ver si hay suficientes por ahí, pasamos por ahí. Se elige un cuento y venimos con psicólogos y psicólogas y hacemos diferentes actividades sobre las temáticas, prevención de acoso escolar, tema de abuso sexual, estamos teniendo mucho, inteligencia emocional, gestión del duelo, cualquier tema que se os ocurra también podemos, os lo paso también si queréis. Pero orientado a adultos, a niños, aquí. Orientado a niños, adultos. Los talleres de cuentiterapia están principalmente orientados a niños, desde infantil hasta el instituto. Buen uso de la tecnología. Hacemos, por ejemplo, con más adolescentes, hacemos escape room, que hacemos diferentes pruebas donde se trabaja también la estimulación cerebral y bueno, pues hacemos talleres. Vamos todos los días a coles, a librerías, a hospitales, asociaciones. Insisto, son talleres gratuitos que hacemos desde la editorial con los convenios que tenemos con las universidades. Y ahí está también mi correo electrónico y si no os lo doy es mbermejo@psicólogospozuelo.es. Si no, Mariluz o Carmen lo tienen. Lo digo porque tengo una, no sé cómo vamos de tiempo, pero tengo una clausura de... A ver, ¿cómo es mbermejo? mbermejo, de Mercedes Bermejo, @psicólogospozuelo.es. Pero bueno, para el tema de psicología, Mariluz lo ha dicho muy bien, tenéis un servicio aquí súper profesional, disponible, con varias sesiones, ¿no? Claro. Que vale la pena. Yo creo que sí, que una de las cosas que podemos hacer es promocionar más esto y darle, que los proyectos sepan que tienen esta facilidad. Yo creo que eso es algo súper bueno. Y mira, ¿no? Que hacemos algunas actividades donde viene alguien como Mercedes contándonos y diciéndonos y dándonos herramientas tan importantes, ¿no? Y bueno, ya se tiene que ir. Yo querría con una palabra, si alguien quiere decir una palabra, pues cómo se ha sentido. Mira, hacemos con el globito de la emoción. Eso. Si tuvierais que decir después de este ratito cómo nos vamos, ¿qué palabra utilizaríais? Venga, Mariluz, te toca. Pues yo me voy contenta porque he aprendido y porque has estado tú aquí y porque hayamos tenido esta oportunidad también de oír a todos y creo que les ha aportado cosas seguro. Yo, agradecida. Ya te lo sabes. Yo no tengo hijos, pero me voy a ponerme a tener. Sobrino. Sí, pero no, es interesante ver lo que es lo que pasa con las familias y lo que uno mismo ha experimentado desde que era pequeño. Eso es interesante. Claro, me ha gustado. Satisfecha. Sí, yo también, satisfecha, agradecida, contenta. Sí. Veo que tampoco lo hago tan mal. Muy bien. Y yo con ganas de hacer cosas nuevas también. Muy bien. Yo con la emoción de un reto. Sí. El reto. El gran reto que es Por delante. el día a día. En positivo. Yo con necesidad. Necesidad. Sí, de necesidad de ir más a psicólogos, creo que vamos muy poco. Sí, totalmente. Esto está muy Sí, bien dicho. absolutamente. La ganamos muy poco, muy poco. Sí. Gracias. Pero que tampoco se ponga tan de moda porque yo hay veces que digo hay que psicologizar todo, hace falta que también generamos esa dependencia, pero es verdad, tener la naturalidad de que en un momento dado de crisis, porque el que viene a terapia resuelve esa crisis, pero tiene herramientas para futuras crisis que pueda tener para su vida. Y como hablábamos con Carmen, que eso ya te sirve para toda la vida. Un niño que ha ido a terapia ya es que tiene una madurez emocional, que es que ya le sirve para etapas posteriores. Es que aquí en España tiene una connotación negativa, ¿no? Vas al psicólogo y es que te pasa. Lo que Pues escucha, bueno, cuando te partes un pie también vas a... hemos conseguido que la profesión también tenga mayor prestigio, ¿eh? Y a que a veces se va muy tarde, yo creo, ¿no? Que se espera precisamente a la crisis y no se va antes. Sí, por ejemplo, en terapia de pareja lo vemos mucho. Cuando viene decimos, oh, ya empiezo tarde, pero bueno, nunca es tarde si vas tarde. A ver, en la lista de Tiene que pasar y hay que poner el condicionante. Mira, yo lo que, cuando nació mi hija, digo, ¿dónde está el libro de instrucciones? Ya. Y yo creo que los psicólogos se saben a gestionar cosas que otras no tienen. Vamos, yo lo veo fundamental. Es que es durísimo el día a día, la maternidad, la paternidad, es durísimo, Sí, y que nadie lo explica, nadie... Cada uno tenemos un bagaje. Y que todo el mundo dice, ay, qué bonito, los niños, ya verás qué maravilla. No, es horroroso, es muy duro, tenemos que decirlo, hay que normalizarlo, el día a día es terrible. Yo agradecido también por llevarme unas poquitas herramientas y hablar de esto que siempre no se llevaba en la mochila. Un poquito más. Ilusionado y motivado para empezar otra vez a darle caña.
Yo sigo cansada, pero vamos bueno, visto más caminos, más opciones. Agradecido de que nos dan herramientas para poder gestionar pues, la vida con los niños. Muy bien, genial. Esperanzado. Hay esperanza. Voy a levantar el castigo. Carlos, levanta ese castigo. Sí, hay que levantar Al fin. Pero con, ¿cómo se llama? Con una regulación. Con regulación, muy bien, muy bien. Estupendo. Yo estaba cuando hablamos de las drogas, digo, tengo al pequeño que es más listo grande, digo, si se pone a negociar el precio. ¿Sí? Es bueno. Pues mira, yo agradecida y te vamos a dar un regalito. Hoy De parte nuestra. Para que te lleves. Muchas gracias. ¿Acabas tú de emoción? Yo, bueno, no sé, quiero decir que mi hija va a terapia desde que tiene 3 años, tiene 7, por distintas cosas, atención temprana, tal. A veces dudo, sinceramente, de si le sirve o no, supongo que sí, que le sirve. Tampoco me dan tantas herramientas a mí, muchas veces, y no sé, o sea, yo ahí sigo, digo que es como es también gracias a la terapia, pero a veces como que te da un poco de... Claro, yo también digo a los padres cómo estarían los niños si no hubieran ido a terapia, Eso ¿no? es lo Eso que como pienso, nunca ¿no? lo sabremos. Claro. Sí, pero es verdad que hay veces que se puede generar mucha dependencia con la terapia y hay que tener cuidado, o sea, porque... Pero no es dependiente ella, yo creo, lo único... bueno, es que no tengo claro. O sea, yo supongo que la ayuda, desde luego. Y yo soy súper partidaria, por eso la llevo. Pero tendré que parar en algún momento, también. Claro, Y no me lo dicen tampoco. Ya. No sé si... Bueno, pues eso. A veces es saber ir soltando poco a poco para ir Y entre ir cogiendo y soltando. algo así. Te vas de vacaciones y luego ya no vuelves. Eso es como la idea por Tiene que ser paulatino, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.